van a grabar. No, de hecho tenemos 6 grupos. Amílcar que pidió y no tiene, no sabemos si ya pidió. Había una compañera, claro, que le había sugerido que mande, digamos, al WhatsApp, me parece. Bueno, y en total tenemos 40 personas ya en grupos y una que no, o sea, 41, y que somos 49. Me parece contándonos a nosotros, pero un poquito menos puede ser. Bueno, podrían ser todos todos podrían conformar el grupo 7. Ya se los resolví. Porque hay 40. Yo ya armé un Excel, aunque ustedes no lo crean. Así que, Amílcar, te voy a integrar al grupo provisoriamente al 7, salvo que te puedas integrar. Bueno, está bien. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, sí, yo había mandado un mensajito al grupo, pero bueno, si se conforma un grupo 7, me integro al grupo 7 y bueno, ya empiezo a trabajar. Los grupos, sino que tienen menos gente, igual, esto evalúenlo entre ustedes, es el 4. Pero bueno, podrían ser el grupo de la disidencia. Está bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo va? Es un de mamá. ¿Sí? ¿Sabías que un terabyte equivale a 1000 gigabytes y 1.000.000 de megabytes? Ahora sí. Vamos a avanzar para cerrar, digamos, la presentación de la clase pasada. Si terminamos de ver los 3 modelos de alteridad, en función de eso hacemos una pequeña síntesis y discusión sobre el trabajo que presentamos y después pasamos a trabajar sobre el texto de Irene Vasilachis, que es el que teníamos para hoy. Y Anita, puse ahí como anfitriona para que les des ingresos si no veo por la pantalla. Ahora vamos a compartirlo la presentación de la otra vez. Así vamos a continuar con esa presentación. Bueno, acá estamos. Vamos a pasar lo que estuvimos viendo hasta los 3 modelos de alteridad. El modelo de la diferencia biológico, ese no. El modelo de la diferencia cultural es el que estuvimos viendo hacia el final. ¿Se acuerdan que había también la atribución de una jerarquía, ¿no? En función de vincular justamente los rasgos que definían un determinado grupo cultural con algún tipo de indicador que tenía que ver con las prácticas, el comportamiento, las cualidades, etcétera, de un grupo determinado. Esa idea, digamos, o sea, de asignar esos valores, digamos, a partir de un criterio homogéneo, de unos criterios homogéneos que actúan como un patrón, es justamente el mecanismo por el cual esa forma de construcción de la alteridad está encarnada en esta noción de diferencia. Es un grupo particular, un nosotros, que entonces
genera una clasificación del mundo existente en función de los atributos que son propios, los atributos que definen ese nosotros. En función de eso va a ubicar al resto, digamos, o sea, de los grupos sociales en un esquema que es un esquema jerárquico. Entonces hay un ordenamiento jerárquico. Esta idea del ordenamiento jerárquico es justamente la que va a romper o la que va a discutir el segundo modelo de construcción de la alteridad, que es el modelo de construcción por la diversidad y no por la diferencia. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar a ese modelo, que es este. Este modelo, entonces, retoma algunas cosas y impugna o discute o rechaza otras. Lo que retoma es la idea de que hay efectivamente un conjunto de rasgos que son los que permiten identificar esas diferencias entre, digamos, grupos sociales o culturales, que esos rasgos, digamos, son manifestaciones visibles en general, ¿no? Son, digamos, manifestaciones a nivel de los repertorios de acción, los repertorios culturales que definen esos grupos, pero lo que rechaza es la idea de un ordenamiento jerárquico. Lo que rechaza es esta idea de decir, bueno, en realidad hay unos que están por sobre otros, y esa idea, digamos, o sea, de construcción de una asimetría o una diferencia está dada en la mayor o la menor cercanía con el grupo de referencia, con el nosotros. Eso, digamos, o sea, de pensar que entonces hay una única forma de ordenar, y que esa única forma de ordenar siempre corresponde a la existencia de este patrón transversal y universal a todos los grupos, es lo que el modelo, digamos, de construcción de alteridad por diversidad es lo que va a rechazar. Y eso, digamos, o sea, justamente recuperando una idea que aparece fuertemente, digamos, o sea, en muchos de los trabajos que ustedes presentaron hasta ahora, que es esta idea de, bueno, de la cuestión de la inconmensurabilidad, ¿no? O sea, ustedes lo ponían en términos de los sujetos, ¿no? De los individuos. Digamos, cada persona en realidad es irreductible, es inconmensurable, digamos, o sea, vale por sí misma, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, o sea, hay que atender justamente a esa especificidad. Esto, digamos, o sea, el modelo de construcción de la diversidad lo recupera, piensa, digamos, o sea, en términos de, bueno, en realidad cada organización cultural es una totalidad coherente, es una totalidad que tiene justamente un ordenamiento propio, y que ese ordenamiento propio se construye en función de la lógica particular de esa cultura. Entonces, por lo tanto, yo no puedo hacer una operación de clasificar a las demás a partir, digamos, de los rasgos que definen a un solo grupo cultural, sino que cada uno es valioso en sí mismo. Esta es una idea, digamos, o sea, que a nosotros nos suena mucho, digamos, o sea, porque está muy incorporada en términos, a diferencia, digamos, de las que podemos pensar del modelo de la diferencia, que son perspectivas que, digamos, o sea, hoy lamentablemente tienen cada vez más lugar, pero, digamos, no están tan incorporadas dentro de lo que es las ideas de sentido común. Este modo de construcción de la diversidad, en primer lugar, en una mirada superficial, podríamos decir, lo reconocemos esta idea de el valor de lo diferente, ¿no? Entonces, hacerle lugar, digamos, a esa diferencia, y todas las ideas que estuvimos trabajando con el texto de Sevilla sobre la perspectiva de Carlos Escliar, de la tolerancia, ¿no? Esta cuestión de la tolerancia a lo diferente, la tolerancia a lo distinto, pero vamos a ver, digamos, o sea, también qué tipo de tolerancia estamos digamos, o sea, pensando y cómo la podemos problematizar. Entonces, en este sentido, digamos, o sea, toda la perspectiva de alteridad vía la diversidad está, digamos, o sea, basada en el reconocimiento de que toda práctica cultural en realidad debería poder explicarse en los propios términos de esa cultura. Y por lo tanto, yo lo que no puedo hacer es una operación de traducción, no puedo traducir, digamos, o sea, el sentido de una práctica cultural diferente que caracteriza a esos otros en función justamente de los parámetros que organizan mi, digamos, o sea, propia organización cultural. Esto, digamos, o sea, que nosotros decimos así, tiene un nombre, tiene una categoría. Nosotros lo vamos a llamar relativismo. ¿Mm? El relativismo justamente es esta imposibilidad de pensar en la existencia de un estándar universal, porque siempre el estándar universal, porque aprendimos que en la alteridad siempre es relacional, que es una relación entre nosotros otros, va a estar referenciado ese nosotros, va a estar referenciado a la forma particular en la cual nosotros construimos
aquello que consideramos que es valioso, aquello que consideramos que es bueno, aquello que consideramos que es normal, aquello que consideramos que digamos, es lindo, etcétera, 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 etcétera. Si nosotros pensamos entonces en este relativismo, vamos a poder identificar dos tipos, digamos, solamente para ejemplificar y para poder, digamos, o sea, trabajarlos, vamos a pensar en dos tipos de relativismo. Un relativismo que vamos a considerar moderado, que lo vamos a ver expresado, por ejemplo, en cuestiones que son muy importantes, como el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios. Digamos, o sea, el derecho, digamos, a ser reconocidos como pueblos preexistentes. Esto, digamos, aparece en buena parte, digamos, del enfoque de derechos acerca de la diversidad cultural, ¿no? El reconocimiento de otro tipo, digamos, de organizaciones culturales que conviven en un mismo territorio y que además fueron previas, en general, a la constitución de los estados modernos. Entonces, todo esto que está muy, digamos, amparado en normativa y en regulaciones internacionales, nosotros lo podemos considerar dentro de esta esfera. Pero también podemos pensar lo mismo, en términos también relativistas, en una versión extrema del relativismo. Y la versión extrema del relativismo dio lugar a algunas prácticas, digamos, y algún tipo de instituciones que nos chocan con esta otra idea más de tolerancia, más de reconocimiento de la diversidad, que es justamente la del racismo, ¿no? El racismo también hacía uso de las posturas relativistas. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que sucedía en los regímenes del apartheid en Sudáfrica, lo que había la justificación, digamos, o sea, conceptual del apartheid en Sudáfrica, tomaba muchas de las cuestiones que se habían trabajado de las posturas relativistas en las ciencias humanas y las ciencias sociales. Es decir, bueno, en realidad si somos diferentes y si somos grupos irreductibles, bueno, entonces tenemos que diferenciar las áreas de acción, tenemos que segregar los grupos. Entonces, hay unos que van a poder desarrollar su vida en unos espacios y con unas relaciones determinadas, y otros van a poder hacerlo en otro lugar. Esto, digamos, o sea, por supuesto, no era pensado en términos de igualdad. Acá en la postura, digamos, del relativismo extremo dio lugar a profundas asimetrías, profundas desigualdades. Ahí ustedes ven en la foto cómo eran, digamos, o sea, digamos, el diseño y organización de algo, digamos, o sea, tan simple, tan banal como un bebedero de agua, que el bebedero de agua para los blancos estaba refrigerado. Esta es en la zona, digamos, del sur de Estados Unidos, donde hay altas temperaturas, y el bebedero para la gente de color, digamos, era agua plena, ¿no? Agua, digamos, corriente, sin refrigeración. Lo mismo, digamos, o sea, los medios de transporte, lo mismo las escuelas para blancos y las escuelas para negros, y bueno, y lo mismo podemos pensar en Sudáfrica con la segregación espacial. Había barrios, digamos, o sea, enteros que estaban destinados justamente a las viviendas de la población negra, que no obstante podían entrar a trabajar solamente a los espacios, digamos, donde vivían los blancos y donde trabajaban los blancos, pero se tenían que ir, digamos, al final del día, no podían quedarse. Entonces, ven cómo estas posturas relativistas no tienen una sola, digamos, o sea, forma de expresión, sino que entre estos dos extremos, entre un extremo más moderado y un extremo extremo, digamos, podemos encontrar distintas modulaciones de estas posturas que nosotros estamos llamando como relativistas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Entonces, si nosotros pensamos en una síntesis de esta, digamos, de la diversidad como forma de construcción de la alteridad, lo que vamos a encontrar es, hay una equivalencia, digamos, con las posturas de la diferencia en la relación de la idea de que existen rasgos que están esencializados, que están internalizados, digamos, o sea, en los agrupamientos culturales, que van a ser los que en última instancia van a definir que van a definir la diferencia, entre nosotros y otros. Esas esencias van a determinar las formas en las cuales hay comportamientos usuales, comportamientos característicos, instituciones culturales características de una determinada cultura. Esa cultura constituye una totalidad que se explica en sí misma, se explica en función de su propia organización, y en función de eso hay, en principio, podemos decir, una impugnación, una negación de cualquier forma de ordenamiento jerárquico entre esas unidades diferentes. Son unidades discretas, son unidades diferentes y no se pueden ordenar en una jerarquía, por lo menos en principio.
el tercer modelo de construcción de la alteridad es el más moderno, es el que tiene mucha más relación con lo que, digamos, con el impacto de lo que fueron las perspectivas marxistas de reconocimiento, digamos, o sea, de las relaciones de desigualdad y poder dentro, digamos, o sea, del campo de las ciencias sociales. Y entonces lo que van a trabajar es en una noción muy diferente de alteridad. A diferencia del modelo de la diferencia y del modelo de la diversidad, que daban por sentadas la existencia de diferencias, lo que cambiaba es el abordaje, la gestión de esas diferencias, pero en realidad lo que tomaban, digamos, o sea, era que esas diferencias existían, por eso decimos que eran diferencias esencializadas, ¿no? Estaban, digamos, o sea, incorporadas en los cuerpos, en las formas de comportamiento, digamos, en las instituciones culturales que definían justamente esas diferencias. Lo que va a proponer el modelo de la desigualdad es pensar que las diferencias no existen per se, sino que las diferencias son construcciones, son procesos relacionales en los cuales hay, digamos, toda una producción de determinada cualidad, de determinado rasgo, de determinado comportamiento como diferente. Entonces, para pensar, digamos, o sea, en esta clave, nosotros podemos traer, digamos, o sea, una multiplicidad de diferencias observables, digamos, o sea, a nivel de la forma en la cual se conforman los agrupamientos culturales, que tienen que ver, por ejemplo, con diferencias étnicas, con diferencias de clase, con diferencias de género, y van a pensar, digamos, o sea, en estas diferencias en términos de su vinculación, digamos, íntima, su vinculación estrecha con otras formas de diferencia, en principal con cómo, digamos, o sea, digamos, encontramos diferencias en relación a cómo los grupos sociales reproducen su vida, ¿no? Cómo hacen, digamos, o sea, cuáles son las formas que encuentran los grupos sociales para poder encontrar, digamos, o sea, formas que garanticen la reproducción de la vida. Entonces, en función de esto, lo que va a decir el modelo de la desigualdad es, ojo, porque la diferencia cultural, digamos, esta idea, digamos, o sea, de que las diferencias existen per se, muy frecuentemente está asociado a la producción no solamente de esas diferencias, sino a la producción de relaciones de asimetría y desigualdad. Es decir, las relaciones de conflicto y las relaciones de poder van a estar en el centro de la escena, cosa que antes no aparecía ni en el modelo de la diversidad, ni mucho menos en el modelo de la diferencia, y van a poner, digamos, eso en primer orden. Esto que ven acá de fondo es una imagen, no sé si alguno tiene idea de qué es, dónde fue tomada, dónde piensan que fue tomada, qué ejemplifica. ¿Es en nuestro continente, fuera de nuestro continente? ¿Es en nuestro país? Hola, ¿no es en Chaco? ¿No es un grupo de indígenas de Chaco? ¿O estoy equivocado? ¿Del sur será? Esa foto yo la vi en otra oportunidad, pero no sé. Exacto. Estoy diciendo cualquiera, ¿o no? No, está muy acertada. Exactamente. Es, digamos, o sea, en lo que hoy llamamos el Chaco, en la Pero por región cómo están chaqueña. vestidos, sobre todo, o la ropa que tienen, me parece Claro. que da calor. Esto, digamos, o sea, es una foto que fue tomada en el trabajo de los ingenios azucareros, que durante todo fin del siglo XIX se fueron consolidando en lo que se llama el ramal Salto Jujeño, digamos, lo que hoy es la ruta 34 que une Salta y Jujuy, que funcionaban a partir de la explotación de mano de obra indígena para los ingenios. Entonces, las parcialidades que ya habían sufrido el proceso, digamos, o sea, de colonización y conquista por parte de los españoles, cuando se construye, digamos, la república, siguen, digamos, o sea, viviendo básicamente de los recursos, digamos, que les proveía el monte nativo, etcétera, y se empiezan, digamos, a conformar estos ingenios azucareros que van a ser altos demandantes de mano de obra. Por lo tanto, esa mano de obra va a ser provista justamente por estas parcialidades a partir del trabajo de lo que llamaban contratistas, que hacían ingresos al Chaco y se llevaban poblaciones enteras a trabajar al ramal Salto Jujeño. Entonces, esto es uno de los campamentos en los cuales se asentaban para poder trabajar en la zafra de la caña de azúcar. Entonces, lo que vemos acá es justamente estos procesos en los cuales la diferencia cultural se vincula con otro tipo de diferencias, en este caso el acceso a los medios de reproducción. Es decir, una organización cultural que vivía, digamos, o sea, del aprovechamiento de los recursos naturales,
que ya había, digamos, o sea, estado cercada en su acceso a esos recursos a partir de todo un proceso de colonización y conquista, pero que ahora directamente es trasladada a otro lugar para poder trabajar como mano de obra asalariada. Acá están las famosas instituciones que se construyen en ese momento, que era la cuestión del trabajo en función, la paga del trabajo en función de los medios que se le asignaban, digamos, a estos grupos, a estos agrupamientos, para poder reproducir su vida en esas condiciones nuevas, que era el de un asentamiento muy precario, en el cual tenían que vivir para trabajar. Lo que supuestamente era la paga como trabajadores asalariados era lo que se les daba en términos de la provista, o sea, lo que les proveían en función de harina, grasa, azúcar, etcétera, para poder comer y poder reproducirse, y por lo tanto siempre quedaban en deuda, ¿no? Siempre, no importa cuánto trabajaran, como no manejaban justamente la lógica mercantil que organizaba, digamos, esos intercambios, siempre, digamos, o sea, los trabajadores quedaban endeudados. Por lo tanto, siempre debían, en realidad, en vez de contar, digamos, o sea, para sí con bienes. Entonces, acá lo que vemos es que en esta imagen, en la forma de disposición, digamos, en fila, en el uso, digamos, o sea, de ropas occidentales, a partir, digamos, o sea, de lo que vemos en la foto, en la imposibilidad de justamente salir a mariscar en el monte, salir a cazar, a pescar, a recolectar, que eran sus formas, digamos, o sea, de aprovechamiento, digamos, de recursos para poder garantizar la vida, tienen que trabajar, digamos, o sea, en los ingenios, que son el primer bastión, digamos, o sea, del capitalismo digamos, más contemporáneo en la zona, en la región, digamos, o sea, de lo que se llama el umbral al Chaco. Entonces, en este sentido, lo que nos propone el enfoque de desigualdad es pensar justamente en cómo la diferencia cultural se construye, digamos, como desigualdad. No existe, digamos, sino que está construida. Por eso vamos a decir que la desigualdad, el modelo de desigualdad, va a trabajar desde una perspectiva que no es esencialista, como veíamos antes, sino que es relacional. Digamos, ninguna cultura es diferente per se, sino que es diferente en relación a otro. Entonces, acá funciona plenamente esto que nosotros trabajamos como modelo de alteridad en la relación nosotros-otros. Esta perspectiva va a trabajar, digamos, o sea, también con la idea de que existe un ordenamiento jerárquico, digamos, porque esas desigualdades justamente son expresiones de una desigualdad, de una asimetría, pero en vez de cristalizarla, en vez de reificarla, lo que va a hacer es objetivarla en términos críticos. Esto es lo que nos propone, digamos, o sea, el pensamiento en ciencias sociales, tal como estuvimos leyendo en los primeros textos, de no asumir como dadas las relaciones, sino justamente construir una pregunta que nos diga cómo fue que esas relaciones terminaron siendo naturalizadas, cómo fue que esas relaciones terminaron siendo constituidas. Entonces, el foco, digamos, o sea, de una perspectiva de desigualdad es pensar, bueno, cuáles son los dispositivos en los cuales esas relaciones, digamos, o sea, que están construidas como relaciones entre diferentes, en realidad están produciendo y reproduciendo condiciones de desigualdad. ¿De qué manera aquello que nosotros vamos a ver en superficie como, digamos, evidentemente diferente, sustancialmente diferente, en realidad requiere ser construido como tales? Hay un montón de, digamos, o sea, de trabajos antropológicos que podríamos citar en este sentido, que justamente trabajan, digamos, o sea, sobre esta tensión, ¿no? O sea, muchas veces cuando se dice, no, lo que pasa es que, por ejemplo, algo, digamos, que es muy usual en el sentido común en provincias, digamos, o sea, donde hay alta población de pueblos originarios, es no, lo que pasa es que los indios son vagos, digamos, no trabajan, no tienen incorporado ese espíritu del trabajo, esa cultura del trabajo que sí digamos, tenían incorporados los migrantes europeos que llegaron acá y entonces empezaron a hacer y labrar la tierra, y entonces hacer el esfuerzo de sacarle a la tierra los productos, sino que eran vagos, están acostumbrados a vivir de lo que les da la tierra. Bueno, todas esas construcciones narrativas son justamente las que va a objetivar este modelo y va a decir, pero pará, digamos, eso no es así, no es siempre así. Eso, en todo caso, esa diferencia es la que permite sostener relaciones de asimetría y reproducirlas. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlas en interrogación, abrir un paréntesis y mirarlas desde otra perspectiva.
Claro, profe, porque yo mientras estaba hablando yo pensaba, digo, en las civilizaciones aztecas, mayas, incas, ellos también tenían diferentes, cada uno tenía diferentes trabajos y tenían jerarquías, también se manejaban de esa manera, no es solamente con el exterior, o sea, no sé, españoles e indígenas, entre ellos también había esta diferencia, ¿o Sí. no? O sea, digamos, sí, y la cuestión es que igual, digamos, lo que estamos hablando acá es, a diferencia de los dos primeros enfoques, que estaría, digamos, o sea, esta mirada que vos estás trayendo, que es, bueno, ¿hay diferencia o no? ¿Hay o no? Yo la puedo ver en rasgos, la puedo ver en comportamiento. O sea, esto lo que cambia es que en realidad, en vez de ser algo que está puesto a nivel de la sustancia cultural, esto, digamos, los repertorios, los rasgos, las relaciones, digamos, en sí, lo que hace es un enfoque. Es decir, pero para hagamos un paso atrás y pensemos, digamos, en vez de ver como evidente esas diferencias entre los grupos, que las había, digamos, en relación con los españoles, porque todo el enfoque de alteridad es un enfoque relacional. Entonces, siempre que haya más de un grupo diferente, nosotros podemos ejercitar un enfoque de alteridad. Podemos pensar que va a haber relaciones entre unos que son los que se definen como nosotros y los otros que van a ser definidos como otros. Entonces, lo que nos invita, digamos, o sea, a pensar este enfoque es que las cosas no existen en sí, sino que son resultado de una construcción, digamos, o sea, social o basada, digamos, o sea, en relaciones sociales. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender por qué, digamos, eso se está, digamos, produciendo y se está mostrando como diferencia, y qué es lo que está encubriendo, digamos, o sea, esa idea de mostrar al otro como esencialmente diferente, como naturalmente diferente. Esa es la diferencia, bueno, perdón, el matiz, digamos, o sea, que el enfoque de desigualdad nos trae para poder pensar la alteridad. Claro, claro. Yo no pienso, digamos, o sea, que el grupo, volviendo, digamos, al trabajo, no pienso, digamos, o sea, que los estudiantes que asisten a las dos escuelas, en realidad, son, digamos, o sea, son diferentes porque no pudieron, digamos, o sea, hacer los trayectos, digamos, educativos normales. Sino lo que voy a pensar es, bueno, cómo esa incorporación en estos trayectos especiales los construye a ellos como diferentes, digamos, o sea, y esa construcción es una construcción, digamos, que pervive, es una construcción que se reactualiza, es una construcción que va cristalizándose, incluso hasta el punto de que los propios sujetos se asumen a sí mismos como diferentes por el hecho justamente de transitar, digamos, o sea, esos trayectos. Entonces se van socializando como diferentes. Entonces, la propuesta, digamos, o sea, siempre que traigamos un enfoque de alteridad es pensarlo en términos relacionales. Es decir, bueno, cuando unos se están marcando una diferencia, hay que pensar de qué forma se están relacionando con otros. Entonces, en esa relación, empezar a encontrar cómo van jugando argumentos que están, digamos, construidos en términos del modelo de la diferencia, el modelo de la desigualdad, el modelo de la diversidad. Perdón, creo que acá una compañera tenía levantada la mano. Sí, hola, buenas tardes, profes y compañeros, compañeras. Acerca me quedé, profesor, con lo último que había agregado de los chicos, ¿no? Que les permite transformar. Es muy importante también saber que hay que tratar lo que es y pensar y complejizar el término de la otredad a partir de que la educación y más lo que la educación como la muestra el video, ¿no? El video del cual hicimos el trabajo, que les permite ese tipo de educación que se acerca a lo que es una educación, la educación popular, les permite también a ellos no solamente transformar su realidad, sino también emanciparse ante el mundo y también con un sistema educativo que es lo que los excluye. Me parece que Que los planteo excluyó en primera instancia. Me parece, ¿no? Creo. Pues, ¿Hola? A ver, que ahí había otra compañera que quería intervenir. Sí. yo, no, Perdón. digo, me parece que el planteo en realidad es otro. La lectura de la inclusión, del modelo educativo inclusivo, de los dos modelos de reingreso,
al sistema, siguen escondiendo, desde el modelo de la desigualdad, digamos, sigue escondiendo estas relaciones de poder. No es que hay emancipación, se sigue performando La tolerancia, se sigue como sosteniendo la... subjetividades, identidades. Me parece que el planteo de la actividad en realidad era ese, que nosotros en el grupo tuvimos como una gran disputa, porque estaban las dos posiciones, el que decía, pensé que se había cortado, el que decía que sí, que era un modelo inclusivo, emancipatorio, y las que decíamos que no, que en realidad la mirada era, siempre había, el dispositivo siempre es de control del cuerpo, de la nominalización. No sé si está mal. No, de hecho, digamos, o sea, justamente esa era la idea, ¿no? Trabajar con algo que nos suena, digamos, o sea, en términos del modelo de diversidad, esto que estaba diciendo, bueno, pará, acá hay un reconocimiento de la diferencia, no es que directamente se los excluye, sino que hay una búsqueda, una intención para incluir, digamos, esas trayectorias que se perdieron, digamos, o sea, en algún tramo, que tienen algún tipo de dificultad. Pero esto que estás trayendo vos es justamente lo que nosotros estamos ponderando, digamos, o sea, del ejercicio y lo que queríamos mostrar, y por eso el texto de Sevilla sobre Scliar, es pensar, digamos, o sea, de qué manera esa tolerancia, esa gestión de la diferencia, igualmente está construyendo una diferencia, que es que, digamos, y muchos de los comentarios que nosotros pusimos en los trabajos van en el sentido, fíjense, digamos, o sea, qué tremendo que resulta que las perspectivas más creativas, las perspectivas más disruptivas, están localizadas en ese espacio de la diferencia, pero que no reverberan, digamos, o sea, al espacio de la normalidad. La normalidad sigue siendo la normalidad de los trayectos, digamos, o sea, lineales, los trayectos, digamos, o sea, escolarizados a tope, hipernormalizados, que son para los que van a terminar haciendo, digamos, o sea, buenas performance. Y aquellos otros que no, en realidad es a donde vamos a... Pero siempre, digamos, o sea, terminan siendo construidos como alguien a los que les faltó, digamos, como por fuera. ¿no? O sea, están definidos por lo que les falta, no por lo que tienen, digamos. Aún cuando, como siempre, digamos, o sea, y acá traía la compañera Constanza, digamos, o sea, aún cuando nosotros encontremos matices y encontremos, digamos, o sea, que efectivamente puede haber docentes, digamos, o sea, que están muy involucrados con ese proyecto y muy, muy involucrados emocionalmente con el tipo de labor que tienen que hacer y generen espacios, digamos, o sea, que puedan dar lugar, digamos, o sea, a algo que podríamos vincularlo más con una idea de emancipación. Pero en términos, digamos, o sea, del sistema, en términos de cómo se construyen esos dispositivos y cómo operan esos dispositivos, lo que encontramos, digamos, o sea, es esta idea de que igual estamos separando, igual estamos segregando, igual, digamos, o sea, estamos pensando que hay trayectorias diferentes y las estamos nominando como diferentes, ¿no? Entonces, esta escuela de reingreso no es lo mismo, digamos, o sea, de qué escuela venís, digamos, por más que tengas el taller de hip hop, por más que tengas, digamos, o sea, la cercanía de los docentes preocupándose por cómo estás y cuál es tu situación en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que digamos, en las otras escuelas no son para nada frecuentes, no es lo que, digamos, lo que determina, ¿no? O sea... Además, sí. Quería agregar una cosa. En Chile, o sea, la educación, por ejemplo, argentina no es igual a la educación chilena. Sentido que la educación chilena es mucho más mercantil, más una mercancía, entonces las escuelas, por ejemplo, se nivelan por grado, por recursos que tienen, así que si uno sale de un determinado instituto de otro, ya viene marcado desde el principio, ¿sí? Entonces ya si se presenta de segundo de qué institución sale, cambia la forma de verlo, o sea, se marca por grado y por nivel de institución. Y entonces ahí, sí, yo completamente estoy de acuerdo en el sentido que, o sea, ahí se marca un sistema de inclusión que por ahí para un sistema educativo en Argentina es mucho más parecido a un sistema educativo que hay acá, pero que en Chile es la excepción. Uh-huh. Y entonces se marca un sistema educativo, se crea un sistema educativo donde se puede modificar el currículum o arreglarlo a la situación en que se vive en una situación escolástica chilena que es mucho más como más estricta.
y donde hay un tipo de educación que es mucho más tipo educación internacional, donde se sigue un régimen más estricto, más firme y con unas metas precisas y todo lo que es una educación de tipo internacional, lo que acá se definirá como de educación internacional. Sí, sí, digamos, de uno de los contextos, digamos, o sea, que estás marcando vos, Francesco, digamos, son súper importantes. Pero bueno, aun cuando nosotros hiciéramos abstracción digamos, de esos contextos, de esas ideas, en términos, digamos, o sea, de estas grandes ideas, ¿no? De la tolerancia y etcétera, nos resuenan. Nosotros podemos vincularla con la idea, bueno, acá hay algo, digamos, o sea, que podíamos denominar como, bueno, que están reconociendo la diferencia, que están trayendo un enfoque de derechos, y todas esas cosas son cosas, digamos, positivas, no es que no sirvan, digamos, o sea, por eso. La cuestión es que entonces aprendamos a interrogarlas y aprendamos a ver lo que tienen, digamos, o sea, en términos de continuidades y de ruptura, de reproducción de asimetrías o de cuestionamiento de esas asimetrías que en general en cualquier experiencia aparecen muy mixturados, no es que aparecen puras, no están recortadas en forma pura, ¿no? Entonces a veces nos hacen difícil ver porque cuando uno ve al principio dice, y la verdad que me suena bien, digamos, o sea, y esas cosas me van a seguir sonando bien, y lo que me suena mal lo tengo que aprender a ver, lo tengo que aprender a, digamos, o sea, construir. Entonces, por eso, digamos, o sea, la idea de pensar el ejercicio y cuál es la utilidad de utilizar el enfoque de alteridad, ¿no? Que siempre nos recuerda que esto es relacional. Entonces, antes de pensar cómo se definen a los otros, que es donde está puesto toda la carga en los videos, la carga, digamos, o sea, en términos comunicacionales, que es, bueno, cómo caracterizan a los otros y cómo muestran que los otros son otros que están desfasados, pero son resilientes, ¿no? Esta idea, digamos, o sea, también que no apareció en los escritos, pero que, digamos, o sea, que está sosteniendo todo esto como plano de fondo. Los otros son desfasados, pero son resilientes. Y está todo el tiempo hablando del nosotros, de los otros, pero no del nosotros, no de, digamos, o sea, cómo es el sistema normalizador, por qué, digamos, o sea, tiene que existir una escuela de reingreso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, digamos, o sea, y por qué, digamos, en todo caso, esa experiencia que se está desarrollando ahí no puede impactar, digamos, en el corazón del sistema normalizado, ¿tá? Entonces, eso es una de las formas en las cuales nosotros podemos movilizar esta categoría y podemos pensar en la construcción de estos modelos y ver justamente cómo en una misma experiencia aparecen los distintos modelos que estuvimos trabajando recién, no, digamos, o sea, en forma pura, no en forma unívoca, sino, digamos, mixturados, porque aparece el modelo de la diferencia, porque aparece el modelo de la diferencia, el de la diversidad, y aparece también, digamos, o podríamos interpretarlo desde el modelo de la desigualdad también. Bueno, ¿alguna reflexión más o pregunta, digamos, con relación a los modelos, a lo del trabajo, digamos, etcétera? En 10 renglones era difícil poner todo eso. No, por eso también nos peleamos y terminamos resolviendo en dejar una parte nada más. No, es que por eso hay que hacer, digamos, o sea, el esfuerzo de escribir y escribir, digamos, o sea, como síntesis es también difícil. No, claro que estas cosas dan para un montón y cuando uno trabaja en grupo, es la riqueza justamente del trabajo en grupo, ¿no? O sea, de empezar a ver las cosas de la forma que no las había visto porque hay otro compañero o compañero que está aportando una idea nueva y bueno, hay que empezar, digamos, o sea, a ejercitarlo. Por eso también la idea, y también esto que no es necesario, digamos, para hacer un aporte, no es necesario escribir 5 páginas. Digamos, o sea, uno puede aportar haciendo una síntesis, digamos, o sea, mostrando lo que le resultó más importante al grupo. Y también ejercitar esta idea, digamos, o sea, que vos estás trayendo acá, que me parece que es importante, que es que en la forma, en el registro de escritura que nosotros vamos a priorizar, vale esta cuestión de marcar el texto en forma, digamos, como llamaríamos entre muchas comillas, subjetiva, ¿no? O sea, las marcas de la discusión, las marcas del gozo. No nos pusimos de acuerdo. Digamos, nos costó mucho, digamos, o sea, definir esto. Todas esas cosas que uno en general borra del texto porque le parece que lo ensucian, lo contaminan, ¿no? Que no, en realidad tengo que ser algo que sea así claro, contundente, es un resultado. No, la idea, digamos, de este texto es que todos los textos que vamos a trabajar son textos que están en elaboración, que van a tener las marcas del trabajo, digamos, o sea,
¿Alguien, perdón, quería aportar algo? Gladys, quería decirte esto, que lo que nos pasó en el grupo precisamente fue eso, y eso es lo que no quedó escrito. Bueno, unos decíamos, bueno, esto habría que seguir preguntándole a este texto que teníamos delante, habría que seguir haciéndole preguntas. Y esto será por aquello otro. Y esas preguntas que nos hicimos, porque nos juntamos todas para poder compartirlo, no quedaron expresados. ¿Entendés? Como que quedó una síntesis de algo de lo que se habló, pero hubo muchas otras cosas que se dijeron y preguntas y repreguntas que nos hubiésemos querido hacer. Es como que quedó el ideal, lo idealizado, todo esto que discutíamos de que lo de la tolerancia también aparecía en determinadas cuestiones que se planteaban, como esto de que tenían problemas pedagógicos, o esto de la etiquetación del otro, quedó como en la elaboración y sacamos lo más lindo y lo que nos gustaba, como que cerraba como el ideal de lo que uno quisiera, y lo otro, que por ahí era lo que hace tensión con esto que uno tiene el ideal, como que quedó en la discusión y bueno, nada, quedó una parte como explícita. Exacto. Es que justamente, digamos, estamos muy acostumbrados, muy entrenados a escribir, digamos, o sea, en función de un resultado, en vez de, digamos, de escribir en función del proceso. Entonces, todas estas cosas son, digamos, o sea, cosas que hacemos a propósito, digamos, o sea, para poder ponerlas, digamos, o sea, para poder sacarlas de ese espacio de conciencia práctica, que, che, nos pidieron una entrega, entonces estamos más atentos a la fecha, digamos, o sea, ¿cuándo es la fecha? Digamos, o sea, a ver, ¿y cuánto es el espacio? Entonces nos organizamos digamos, y somos muy buenos haciendo una organización social para poder cumplir con el resultado, pero, digamos, o sea, a veces está esa idea del proceso, y esto lo digo, digamos, en términos más amplios, que es, si hay un grupo que está teniendo un problema, que de pronto no puede llegar a entregar algo, que se le está complicando, por favor, lo más importante de todo es que avise, es que mande un mensaje, que escriba algo en el foro, que diga, mirá, nos está costando esto, vamos a necesitar más tiempo. Todo eso, digamos, o sea, son cosas que se tienen en cuenta y que las podemos, digamos, o sea, negociar tranquilamente. Entonces, cuando haya ahora que escribir, digamos, o sea, ya empezar a trabajar sobre el diseño de esta propuesta de investigación cualitativa, etcétera, cuando hay momentos en los cuales puede ser que se les complique, porque a veces no es tan fácil, digamos, acordar dentro de un grupo, bueno, che, terminamos poniendo esto, vamos por acá, bueno, necesitamos un par de días más, o sea, y todo eso, digamos, o sea, acostúmbrense digamos, a levantar la mano, a mandar un mensaje, che, mirá, acá nos pasa esto, necesitamos hablar, necesitamos tener una mini reunión para tratar esto, no sé qué, todas esas cosas se pueden hacer, no hay problema, digamos, o sea, hay que ir acompañando y dándole lugar también a esas cosas. Es 1000 veces, digamos, nosotros preferimos 1000 veces más que nos entreguen algo que ustedes sientan que está bien, digamos, o sea, que quieren que lo leamos para hacer una devolución, que leamos algo que no se entiende o que es, digamos, o sea, un pasticho de cosas que quedaron pegadas porque había que cumplir con la entrega. Disculpen. Sí. Sí, igual tampoco la entrega nuestra fue tan así. Acordamos, estábamos, creo que en la pregunta número 4, estábamos divididas. No estoy pensando ahora, lo estoy diciendo, digamos, o sea, de acá en adelante, digamos, para que lo tengan en claro, para que sepan que quedó como si nos hubiésemos agarrado, pero no trabajamos. No. Digo que acordamos dejar la parte linda. Y no tendríamos que, si hubiésemos tenido 10 renglones más, por ahí poníamos todo. Claro. 10 renglones como que aparte las chicas dejamos tenían, lo lindo y lo otro, bueno. Ya. Karina y Julieta tenían en contra que en el grupo somos muchas de educación especial. Entonces también estamos como un poco contaminadas, por decirlo de alguna forma, o institucionalizadas. Y bueno. Y sí. Por 10 renglones no se van a pelear. El debate es lo más rico. Quizás no quedó plasmado, pero estuvo bueno. No, fue una disputa, fue lo enriquecedor de un grupo. O sea, en realidad. Fue la opinión, el cambio de opinión, nos pusimos de acuerdo y quedó lo que quedó. Bueno, ya está. Igual, digamos, todos los trabajos que leímos estaban súper buenos, estaban súper bien, mucha reflexión, digamos, o sea, mucha voluntad, digamos, de reflexionar con los textos y
Eso está súper bueno. Pero lo digo, digamos, o sea, porque además esto digamos, es un ejemplo en términos del registro de escritura que es muy importante para cuando después uno empieza a hacer un trabajo de investigación cualitativa, que es que en el registro, digamos, o sea, de una situación de campo, una entrevista, lo que sea, también tiene esta tendencia a limpiar el texto, ¿no? A poner lo que, digamos, o sea, está claro, lo que le parece, en vez de poner lo que le genera dudas, lo que le genera interrogantes, lo que no está cerrado, lo que es solamente, digamos, o sea, un prejuicio, ¿no? Yo no pondría un prejuicio en el texto, porque se supone que eso no tiene que estar ahí, digamos, o sea, yo lo tengo que tramitar, lo tengo que... Y a veces, digamos, o sea, ese tipo, digamos, o sea, de anotaciones, ese tipo son muy importantes en términos de ir construyendo las claves interpretativas. Ya lo vamos a ver después cuando veamos los registros, pero siempre lo decimos de entrada como para ir entrenándolo desde acá. Bien. ¿Algún comentario más? ¿Seguimos? Sí, yo quería hacerles un comentario porque, bueno, yo les envié un mensaje a ustedes de que había tenido un inconveniente la semana pasada, bueno, en horas. Tengo otro inconveniente más. Tengo un familiar que tuvo un accidente, es mi mamá, una persona cercana. La tienen que operar de urgencia la semana que viene, porque bueno, tuvo un accidente bastante complicado. Y bueno, yo el trabajo lo hice con las chicas, aunque en estas 72 horas lo único que hago es correr de un lado al otro, y no sé cuánto tiempo voy a tener. No pienso dejar la materia, pero igualmente en vísperas de cómo viene mi año, o cómo viene la terminación o esta mitad de año, nada, les quería avisar eso, o sea, voy a hacer todo lo posible, o sea, para asistir a las clases y demás, pero estoy con ese inconveniente y bueno, si alguna vez por ahí no puedo, no voy a tratar de llegar, yo creo que sí, que voy a poder, pero esta situación me superó porque la esperaba. Así que, bueno, nada, les quería comentar eso porque mi año viene así, complicado. Voy a tratar de hacer todo lo posible igual y de aportar todo lo que pueda al grupo. Pero bueno, eso, nada más, les quería, disculpen, yo sé que todos tenemos problemas, pero nada, ese era el comentario que quería hacerles. No, a ver, digamos, o sea, en primer lugar, siempre, viste, esas cosas son prioridad, digamos, ocuparse del cuidado de los familiares, digamos, o sea, son cuestiones que son absolutamente entendibles y la cuestión es que puedas, digamos, o sea, hacerlo en la medida que puedas encontrar espacio y que puedas coordinar con el grupo. Por nosotros, digamos, o sea, en la parte formal, vamos a ponerlo así, no hay problema, digamos, o sea, ustedes, o sea, nosotros lo que hacemos, valoramos es la capacidad de autonomía que tienen, digamos, o sea, los grupos en la construcción de sus acuerdos, en la construcción de sus relaciones. No estamos, digamos, o sea, mirando a ver si todos los que están en el grupo están haciendo, no, digamos, o sea, ustedes van a elaborar documentos colectivos, nosotros vamos a comentar esos documentos colectivos, después ustedes van a circularlos, van a juntarse para ver la devolución, para discutir sobre la devolución, etcétera, y eso es parte de la dinámica que ustedes se van a dar. Entonces, por nuestra parte no hay ningún problema y te agradecemos, digamos, o sea, que nos avises y que nos mantengas al tanto, digamos, o sea, de cómo viene la situación y cómo vas pudiendo o no, digamos, o sea, con la cursada. Y nuestra voluntad siempre es, digamos, o sea, hacer lugar a estas cosas, hacer lugar a, digamos, o sea, a las complicaciones que a uno le pueden ocurrir. Y por eso, digamos, también nos parece que es interesante trabajar en grupo, porque así te dan la oportunidad. Si fueran términos individuales, muy probablemente tendría que decir, y no voy a poder, o voy a tener que, digamos, hacer una cursada muy mala, o muy... Entonces, digamos, o sea, en eso trabajan ustedes haciendo acuerdos en función de los grupos. Por nuestra parte, lo único que les pedimos es que nos avisen, nos mantengan al tanto, esto que estás haciendo, perfecto, digamos, o sea, que nos cuenten Gracias. cosas, que nos cuenten cuando tengan dificultades, o sea, y lo vamos viendo, no hay ningún problema con eso. O sea, la idea es justamente acompañar los procesos que van a hacer y los procesos como grupo.
Así que no te das problema, Constanza, y bueno, y trabájenlo ahí con el grupo 2, que ustedes entregaron, digamos, hacer un trabajo como grupo, estuvo súper bueno, digamos, así Sí, que... sí. Sí, pude aportar al grupo cuando me relajé recién a las 9, 10 de la noche y me quedé haciendo eso. El grupo ya sabe, si bien las cosas se van desarrollando de manera más rápida, pero hace 72 horas que no paro de correr y la semana pasada también tuve un inconveniente y sigo corriendo con eso y con la facultad, y además también, bueno, todos los cuidados que necesita mi madre en cuanto a lo que son básicos, que yo le ayudo, y además también los cuidados de la casa, bueno, igual, nada, son cuestiones muy personales, pero les quería avisar eso porque, bueno, no sé cómo se va a ir desarrollando todo. Yo voy a dar lo mejor de mí, porque no quiero dejar materias, porque esto es lo que amo, lo que elegí, pero estoy hace 72 horas con demasiado, bueno, estoy y no estoy. Pero por supuesto, o sea, Gracias. por Y nuestra parte, disculpen. ya te digo, digamos, o sea, contá con nosotros en lo que podamos dar una mano, ayudar, digamos, o sea, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, de No, verdad. no. Bueno, ¿les parece entonces seguimos o hay algún comentario más sobre esto que estuvimos charlando, discutiendo último? ¿Puedo Lo hacer que, un sí, de los grupos o no? sí, Bien. Acá están Amílcar, Lourdes, Melissa Blanc y Fleitas, María Noelia, que no tienen grupo, ajá. y que si no tienen, les escribí por privado, pero si se conectan con el teléfono quizás no ven, para que piensen si quieren sumarse a uno de los grupos que ya está o si quieren conformar ustedes tres y quienes faltan otro grupo. Lo piensan y de última lo cerramos hacia el final de la clase. Buenísimo. Ya viajó el mensaje, entonces ahora esperemos para ver cómo lo cerramos eso, pero me parece una buena idea. Profe, soy Sí. Andrea. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Ahí cualquier cosa, si no está alguien, podemos poner el link para que se agreguen. Por si alguno necesita algo. Perfecto. Sí, eso lo manejan ustedes, buenísimo, me parece genial. No hay ningún problema. Bueno, vamos entonces a ver lo que queríamos trabajar en el día de hoy, que sería, digamos, o sea, cerrar esta primera introducción muy gruesa, muy básica, digamos, o sea, a cuáles son los fundamentos metodológicos, epistémicos, digamos, y ontológicos de la investigación cualitativa. Entonces, si nosotros, digamos, o sea, pensamos en desde dónde estamos, digamos, o sea, mirando el mundo, digamos, o sea, de alguna forma así, para poder producir conocimiento, es importante atender, digamos, algunas especificidades que nos está marcando, digamos, o sea, el texto de Irene Vasilachis, que nos gustaría, digamos, repasar con ustedes. Vamos a compartir acá, ahí supongo que ya se ve. Ustedes tienen ahí el texto que lo vamos a juntar a la clase de hoy, y esto funciona como una guía, pero quiero, digamos, o sea, detenerme en algunas cuestiones de esa guía, que después esta presentación les queda, la pueden recorrer ustedes sin problema, digamos, etc. Voy a correr acá esta pantallita, ahí está, ahí los puedo ver mejor. Entonces, la primera, digamos, o sea, idea es que para poder trabajar desde una perspectiva de investigación cualitativa, como la entendemos nosotros acá, digamos, o sea, en la materia, es importante partir de una ruptura, digamos, con lo que vamos a llamar el paradigma epistémico de la ciencia normal, ¿no? Y esa ruptura, digamos, o sea, el paradigma tiene que ver con toda una tradición latinoamericana para poder pensar, digamos, o sea, las epistemologías y pensar, digamos, o sea, de qué manera nosotros tendemos a heredar formatos, digamos, o sea, de metodología, formatos de práctica de la ciencia que están basados, digamos, o sea, en la construcción de lo que fueron las ciencias sociales en el mundo, digamos, o sea, europeo, y que necesitamos, digamos, también empezar a generar puntos de fuga, empezar a generar puntos de ruptura.
esta idea, digamos, o sea, es lo que nosotros muchas veces vamos a llamar la descolonización, ¿no?, de nuestra mirada. De qué manera podemos desarmar, digamos, o sea, todo aquello que aprendimos en nuestros trayectos de formación, en los profesorados, en la universidad, digamos, etcétera, porque muchas veces están puestos justamente en la clave de este modelo de ciencia normal, este modelo de ciencia única, digamos. Y hacer, digamos, o sea, eso para poder abrir a la posibilidad de reconocer la pluralidad de formas de conocimiento. En este sentido, no tienen que ver con los límites de lo que se considera, por ejemplo, ciencia, ¿no? No es que lo que reconozco como pluralidad es las diferencias entre los enfoques de las disciplinas, los enfoques de las escuelas de pensamiento, digamos, o sea, ya están acreditadas, sino además pensar en la pluralidad en términos de qué manera puedo reconocer como productores de conocimiento, como productores de teoría también, a esos otros que muchas veces van a ser mis propios interlocutores en el terreno. Es decir, personas que no están acreditadas necesariamente como personas que producen conocimiento, sino como meros informantes, como alguien que lo que tiene que hacer es compartir una experiencia personal que yo entonces como investigador voy a ser el único capaz de transformar en términos de un conocimiento significativo. Esto, digamos, o sea, dicho muy rápido, y son cosas a las que vamos a volver todo el tiempo, por eso ahora hacemos una pasada, cualquier cosa nos paran, nos preguntan, digamos, etcétera, pero está muy basado en lo que es una forma de producción de conocimiento en ciencias sociales que podemos llamar extractivista, ¿no? O sea, como que hacen, digamos, esas investigaciones para obtener, entre comillas, recolectar datos, esta palabra que está muy, digamos, o sea, muy usual, que a veces repetimos sin entender, digamos, mucho, sin darnos cuenta que está suponiendo por detrás, esta idea de que yo, digamos, o sea, voy a un campo a recolectar datos como recolecto manzanas, que los datos están ahí, digamos, que son parte de una realidad que es objetiva, y que entonces yo la voy a capturar con mis dispositivos y las voy a poner, digamos, o sea, en un bolso que, digamos, que está lleno, digamos, de dispositivos conceptuales, de dispositivos teóricos, y que entonces voy a volver esos datos que están ahí en datos significativos. Pero en realidad aquellos que los están produciendo, en realidad no tienen conciencia de eso, ¿tá? Entonces, esta idea, digamos, o sea, Irene Vasilachis la trabaja en tres, digamos, o sea, podemos reconocer tres problemas. Un problema que es el problema de la especificidad. Esto ya lo trabajamos, digamos, o sea, en la clase anterior, con la idea de la doble reflexividad, ¿no? Nosotros producimos interpretaciones sobre las relaciones sociales que organizan el mundo, pero los sujetos, digamos, que están produciendo, digamos, o sea, esas relaciones, que están involucrados en esas relaciones también. Y también sobre el acto de conocer. Entonces, esto, digamos, o sea, ya es un nivel, y esto es lo que garantiza, digamos, si se quiere, cierta especificidad de la forma de producción de conocimiento en las ciencias sociales. Pero no es suficiente, dice Vasilachis, este reconocimiento. No alcanza, digamos, o sea, con eso. Hay un segundo problema, que es el problema de la simetría. Y esto es lo que decía recién. Hay formas de conocimiento que se legitiman y otras formas de reconocimiento que se invisibilizan o no se reconocen. En general, digamos, o sea, ocurre que incluso en las perspectivas cualitativas hay una idea que el que produce conocimiento es el investigador, y el que provee de los datos para producir conocimiento es el informante. Y esta simetría, esta diferencia, es algo que se cristaliza en la propia elección de las modalidades, de las metodologías, de los puntos de partida que nosotros tomamos para hacer investigación. En tercer lugar, y directamente asociado, aparece otro problema, que es el problema de lo que llamamos el problema de la utilidad en la producción de conocimiento. Esto es, cuando vamos a producir, digamos, conocimiento, nos vamos a preguntar, bueno, ¿para qué estoy produciendo conocimiento? ¿Para quiénes? Si hay alguien que va a ser, digamos, hay alguien que está en una posición estructural mejor que otros para poder aprovechar ese conocimiento y que ese conocimiento, digamos, significativo sea incorporado. Entonces, toda la discusión, digamos, o sea, digamos, que trae toda la perspectiva Foucaultiana, digamos, etcétera, de mostrar la relación entre conocimiento y poder, y pensar, digamos, o sea, en estas formas legítimas e ilegítimas de producir conocimiento, aparece, digamos, o sea, fuertemente enraizando este problema de la utilidad. Entonces, esto es algo que también vale la pena preguntarse cuando estoy empezando, digamos, o sea, a definir un tema de investigación, cuando estoy empezando a, digamos, o sea, ejercitar algo que, bueno, ¿con quiénes voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Digamos, etcétera. Para esto, digamos, o sea, Vasilachis, que tiene una profunda, digamos, o sea, trayectoria en términos del campo, digamos, de la reflexión epistémica en ciencias sociales,
a partir de una profusa experiencia de investigación de campo, de terreno, en cuestiones de pobreza y de marginalidad, digamos, nos trae en este texto algunas claves que fue elaborando con el tiempo, para poder pensar estas cosas. Entonces dice, bueno, primero, digamos, o sea, hay como 3 cuestiones que a mí me ayudaron a lidiar con estos problemas. Uno es, digamos, poder identificar y reconocer las limitantes que están asociadas a estos 3 problemas, a estos 3 problemas que trae. La segunda, digamos, o sea, es generar una instancia de reflexividad profunda, es decir, una instancia de reflexividad quiere decir una instancia en la cual yo voy a objetivar no una realidad externa, digamos, sino que incorpora el propio acto de conocer que estoy poniendo en juego como parte, digamos, o sea, de esas relaciones, como parte de esa construcción. Por lo tanto, voy a pensar, digamos, o sea, bueno, ¿de dónde estoy mirando esta realidad? ¿Para quién, digamos, o sea, estoy construyendo conocimiento? ¿A quién, digamos, o sea, le sirve? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué tipo, digamos, de construcciones conceptuales? Etcétera. Todo eso, digamos, o sea, también forma parte del diseño de una investigación, del punto cero, digamos, del diseño de una investigación. Y por lo tanto, como resultado, digamos, o sea, quizá la posibilidad de hacer un replanteo de las metodologías que voy a usar, de las bases epistémicas, de dónde estoy pensando, digamos, o sea, que se produce conocimiento. Entonces, estas cuestiones, digamos, o sea, son muy importantes para nosotros en este momento, digamos, o sea, y justo antes de ponernos a pensar sobre temas. Entonces, cuando voy a trabajar un tema, cuando voy a pensar en un posible tema de investigación, no lo hago, digamos, o sea, solamente en función del recorte del propio tema, sino en función de todas estas, digamos, discusiones que estamos trayendo acá. Con quiénes, bueno, este tema está bueno, digamos, o sea, me gusta, me interpela, nos gusta como grupo, pero ¿con quién lo vamos a trabajar? ¿Y por qué? ¿Quiénes serían nuestros interlocutores y ya no informantes? ¿Quiénes serían los que van a construir conocimiento con nosotros? ¿Y bajo qué, digamos, o sea, circunstancias vamos a hacer eso? Esas son cosas que vale la pena, digamos, o sea, empezar a preguntarse desde ahora. La segunda cuestión que está directamente asociada es que la propuesta, digamos, o sea, que desarrolla, que deriva Basilachis de su trabajo, se basa, digamos, o sea, en construir estos 2 polos, digamos, o sea, que son polos contrapuestos, pero que en realidad están construidos como polos contrapuestos para pensar que en realidad en el medio hay múltiples formas, digamos, o sea, en las cuales una investigación puede desarrollarse, puede configurarse, ¿no? Por eso pensamos que entre esos 2 polos vemos un continuum, ¿no? Un continuum de formas, digamos, que a veces toman elementos de una, a veces toman elementos de la otra, digamos, o sea, pero que es importante entonces en esta tarea reflexiva reconocer estos elementos y estas características que vamos a ir viendo. Estos 2 polos, digamos, o sea, tienen estos 2 nombres, ella los nombra de esta forma, que es, una está basada en lo que se llama la epistemología del sujeto cognoscente, que es la que está vinculada al modelo de ciencia normal. Es todo lo que deriva de la tradición europea, de pensar, digamos, o sea, la separación entre sujeto y objeto, ¿no? Hay un sujeto digamos, que entonces produce conocimiento sobre un objeto, y toda la cuestión de la tradición del modelo de las ciencias naturales, ¿no? De las ideas de objetividad, toda esta cuestión está puesta, digamos, o sea, en este modelo de la epistemología del sujeto cognoscente, donde el punto, digamos, o sea, donde el eje, por eso el nombre, está puesto en el sujeto que conoce, en el investigador. Lo que prima, digamos, o sea, es la perspectiva del investigador. Por eso, digamos, el segundo punto es justamente la idea de que ese investigador maneja o se transforma en un experto a partir de construir, digamos, o sea, de gestionar ese conocimiento, en general en trayectorias o en carreras que son muy individuales o están muy individualizadas, en términos, digamos, o sea, de pensar que la dimensión ética del trabajo de producción de conocimiento está asociada a un buen manejo del método, a ser muy riguroso en el manejo del método, y que eso da, digamos, suficientes garantías digamos, de validez al trabajo científico. En la idea, digamos, de una noción de objetividad como neutralidad valorativa. Bueno, yo en realidad no me meto, yo no intervengo, yo no transformo, yo, digamos, lo único que hago es mirar, digamos, o sea, y construir, digamos, interpretaciones acerca de una realidad determinada, pero sin, digamos, o sea, transformar esa realidad en el acto de conocimiento. La otra, digamos, es esta idea de la unicidad del régimen de verdad. Digamos, hay un régimen de verdad, digamos, básico, y entonces con la misma idea que trabajamos la cuestión de la alteridad, ¿no? Los parámetros
que se piensan como patrón homogéneo, como patrón universal, a partir del cual yo me relaciono con esos otros diferentes. Bueno, lo mismo puedo pensar en términos de esta idea de un régimen de verdad. Hay algo, digamos, o sea, que es el modelo de la ciencia normal, donde ahí se hace ciencia. Ahí, digamos, o sea, si sigue estos procedimientos, si se enmarcan estos métodos, eso puede ser categorizado como científico, digamos, y si no, no es científico, es otra cosa, pero no es científico. Entonces, a ver, ¿dónde se me fue para atrás? Ese modelo, digamos, o sea, de... No, estoy pasando sin... Ahí estamos de vuelta. Ahí estamos. Entonces, digamos, o sea, modelo se contrapone con lo que ella va a proponer como esta epistemología del sujeto conocido, que en realidad cambia, digamos, o sea, el eje, digamos, pasa del investigador y todo su modelo de ciencia, etcétera, a los sujetos con los cuales vamos a interactuar en la investigación cualitativa. Porque si hay algo, digamos, que caracteriza la investigación cualitativa, es que no se puede hacer sin los otros. No podemos hacer investigación cualitativa solos, yendo, digamos, o sea, a ese bosque del mundo social recolectando los datos como manzana de un árbol, sino que tenemos que interactuar con otros para construirlos y para producirlos. Entonces, lo que dice Basilechi en ese sentido es, lo que nos va a interesar en ese sentido es aprender la perspectiva de nuestros interlocutores. Entonces, para eso, digamos, o sea, tenemos que cambiar, de generar algunas disposiciones metodológicas y epistémicas que son, digamos, o sea, importantes. Primero, digamos, remarcar o reforzar esta idea de el carácter colectivo en la construcción de conocimiento. Construimos conocimiento, pero lo hacemos siempre, digamos, o sea, interlocutando con otros. Y eso, digamos, o sea, es algo clave y digamos, súper importante de remarcar. La tercera cuestión tiene que ver con lo de la ética. Bueno, esto no es una ética que está centrada en el buen manejo del modelo, digamos, de ciencia, sino justamente en el reconocimiento de la dignidad de las personas que intervienen. Y cuando decimos reconocimiento, no es un reconocimiento como tolerancia, no es un reconocimiento, digamos, o sea, instrumental de esa tolerancia, sino que es poner, digamos, o sea, justamente sus repertorios de conocimiento en equivalencia, en simetría con los nuestros. Entonces, pensar cómo puedo establecer, digamos, a partir de ahí diálogos que sean lo menos asimétrico posible, sabiendo que en realidad toda situación de conocimiento involucra una simetría. En general, digamos, o sea, con muchos de los sujetos que van a participar en nuestras investigaciones. En ese sentido, digamos, está mucho más vinculado a un modelo de lo que vamos a llamar ciencia abierta en contraposición al modelo de ciencia normal. Y esto, digamos, involucra a manejar otro tipo de sentido de la objetividad. La objetividad ya no es la neutralidad valorativa, sino que es justamente la objetividad en términos de poder compartir y poder explicitar los supuestos que cargo en mi mirada, en la elección de mis métodos, en la elección de mi objeto, en el recorte, digamos, de mi objeto, los supuestos que traigo como colectivo investigador o como investigador, digamos, o sea, individual, y que estoy proyectando todo el tiempo en términos, digamos, o sea, de la forma en la cual miro, la forma en la cual aprendo, la forma, etc. Esto, digamos, o sea, es algo súper importante que lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a ir viendo, pero acá, digamos, no hay un modelo, entonces, de producción de conocimiento científico objetivo, que lo que hace es esto que hablábamos antes, de no mete esas marcas en el texto que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con las trayectorias biográficas, con las experiencias personales, etc. No es que se libra de eso, sino que al contrario, digamos, o sea, aprovecha esas marcas para poder incorporarlas en el proceso de construcción de conocimiento. Por eso, digamos, también está abierto a reconocer que hay regímenes de verdad diferentes y por lo tanto, digamos, o sea, repertorios de producción de conocimiento diferentes que tienen igual validez que aquel que podemos traer nosotros como parte de nuestro entrenamiento, como parte de nuestro entrenamiento profesional. Entonces, por eso, digamos, lo que vamos a hablar es de, digamos, regímenes de pluralidad, de regímenes de verdad y no solamente de uno solo. En ese sentido, digamos, o sea, las metodologías van a ser metodologías experimentales. ¿Experimentales en qué sentido? En que cada investigación cualitativa es en sí un experimento. Piénsenlo así. Acá no hay un manual, entonces lo que vamos a hacer es bajarles un manual para que ustedes aprendan ese manual y lo apliquen. Sino que la idea es pensar juntos
cómo podemos hacer estos diseños, generando, digamos, o sea, nuevas formas de vinculación, abriendo espacios de experimentación que no sabemos cómo van a resultar, pero que nos parece importante en función de cómo estamos construyendo un problema. Entonces, la dimensión metodológica no es una dimensión de apropiación y manejo, y buen manejo de técnicas de investigación. No hay tal cosa, digamos, o sea, como eso. Sino que tiene que ver justamente con este carácter de prueba, este carácter de experimentación. En ese sentido, los conceptos que vamos a traer también, digamos, o sea, los conceptos van a ser aplicados en forma situada y contingente. No hay, digamos, o sea, una buena forma o una única forma de traer conceptos teóricos y aplicarlos. Sino que justamente eso está abierto, digamos, a las condiciones en las cuales elaboro, a la forma en la cual estoy construyendo preguntas de conocimiento, a la forma en la cual voy a construir problemas de investigación. Entonces, esta diferencia, digamos, es una diferencia súper importante como para empezar, digamos, o sea, a entrarle a esta cuestión de definir el tema de investigación, elaborar un recorte, todas estas cuestiones, digamos, o sea, son súper importantes para poder pensar en esa clave. Ahora sí, vamos a ver si podemos pasar a la filmina. Entonces, para esto, digamos, o sea, para poder explicitar estas cuestiones, ustedes van a ver que en el texto de Vasilachis hace un recorrido por este decálogo, ¿no? Son 10 cuestiones que ella, aprendiendo de su propia experiencia, sistematizó para poder compartir con sus estudiantes en sus cursos de metodología, digamos, o sea, digamos, es una reflexión súper importante y súper profunda acerca de estas cuestiones metodológicas y epistémicas que traíamos antes. Esto, digamos, o sea, en términos de que estos 10 puntos no es que uno pasa por el primero, por el segundo, por el tercero en forma lineal, sino que todas estas cuestiones van a ver que están solapadas. Muchas veces algunas reflexiones que trae para el punto 3 en realidad reaparecen en el punto 6 o las amplía. Entonces, cuando lean el texto, fíjense, digamos que es una trayectoria que es recursiva, es una trayectoria que es espiralada antes que lineal, digamos, de contenidos que van pasando uno por otro. Y vamos a ver algunos de estos, digamos, o sea, para pasar, digamos, o sea, rápidamente, para poder discutir algunas cuestiones de las que trae Vasilachis. Esta, digamos, es una cuestión súper importante, que es lo que ella llama en términos de pasar del qué al quién. Lo que dice es, la epistemología del sujeto cognoscente, ese primer modelo de ciencia normal, estuvo organizado en función de preguntar sobre los contenidos, sobre la cosa, ¿no? Sobre la sustancia. Y la epistemología del sujeto conocido, digamos, o sea, lo que hace es un desplazamiento, ¿no? Hay un pasaje, que es decir, en vez de pensar en el qué, vamos a pensar en el quién. ¿Quiénes son los que están involucrados en esa relación? Esto, digamos, o sea, es súper importante en términos de pasar, entonces, esto que vamos a llamar como desplazamiento ontológico, de pasar, digamos, o sea, de la cosa, del recorte, digamos, o sea, del objeto, a pasar a las personas que están involucradas. ¿De qué manera, digamos, o sea, nosotros podemos trabajar en términos de una investigación cualitativa a partir de la construcción de relaciones con personas que nos van a permitir entonces conocer sobre procesos, sobre fenómenos, pero en realidad la clave, digamos, o sea, va a estar puesta en cómo construimos relaciones con nuestros interlocutores. Esto, digamos, o sea, es lo que vamos a ver en el texto de Vasilachis muchas veces con esta idea de tener una mirada anti-objetivante, ¿no? Anti-construcción, digamos, o sea, de cerrar con objetos cerrados, digamos, o sea, sino que de abrirlos justamente a las experiencias que nos vinculan las personas. Y esto, digamos, o sea, van a ver, digamos, o sea, ahí que trae esta diferencia entre las dos identidades que ella llama la identidad esencial y la identidad existencial. La identidad esencial, la identidad justamente de construir incluso a esas personas como cosas, como objetos, ¿no? Como objeto de investigación, en vez de reconocerlos en su, digamos, integralidad humana, como colaboradores, como coautores del proceso de conocimiento, que ahí estamos entonces en una idea más de identidad existencial y no de una identidad que cosifica, una identidad, digamos, esencial. En este sentido es no solamente reconocer, digamos, o sea, la diferencia, sino que además ser capaces de, a partir del último modelo, del modelo de desigualdad, desconfiar de las formas en las cuales nosotros construimos también asimetría. Entonces, tratar de reequilibrar, tratar de pensar de qué manera podemos poner a los otros en una situación, digamos, de equivalencia simétrica respecto de sus formas de producir conocimiento. Esto, digamos, también es...
Perdón, pensé que alguien quería intervenir. Esto, digamos, también es súper importante. Salía el audio, bueno, la cuestión es que estoy saliendo de trabajar, entonces. Alguien tiene el micrófono abierto. Todavía no llegué. Ahora cuando llego te hablo más tranquilo. No sé quién es, pero ahí está. No sé, Ana, ¿qué dijiste? No, que lo cerré, como soy hospedadora. Sí, pues no lo veo yo. Bueno, la segunda cuestión, digamos, o sea, el segundo punto que vamos a ver es que para poder hacer, digamos, o sea, ese desplazamiento que nos está pidiendo, digamos, o sea, Basilachis, en el punto cero de la investigación, digamos, cuando estamos comenzando, es importante hacer este trabajo reflexivo. Y esto, digamos, o sea, es asumir una disposición para poder problematizar no el mundo, digamos, sino problematizar nosotros mirando el mundo, ¿no? Nosotros, digamos, acercándonos como investigadoras, como investigadores, a justamente una realidad que se nos está, digamos, presentando como interesante, como posible para poder construir una investigación. Entonces, esta pregunta, digamos, o sea, que nosotros traíamos en términos de alteridad, en términos de la relación nosotros-otros, es no solamente quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son ellos, sino quiénes somos nosotros. Digamos, quiénes, digamos, somos nosotros en términos de investigadores. Y esto quiere decir, ¿qué anteojeras traemos? ¿Desde dónde estamos mirando y dónde estamos recortando nuestros objetos? Y cómo estamos, digamos, o sea, también trayendo lo que llamamos en la primera clase, estos objetos preconstruidos. ¿Cómo estoy eligiendo un tema a partir de la forma en la cual lo nomina el Estado, o la política pública, o la tradición, digamos, o sea, tecnoburocrática de las escuelas? Entonces, cuando estoy definiendo un tema, estoy, por ejemplo, trabajando sobre la cuestión de la inclusión escolar. ¿Quién la llama inclusión escolar? La llama la escuela, entonces tengo que ponerlo, digamos, en ese sentido. Así es como la llama la escuela, pero muy probablemente no es como la llamen los padres de los alumnos que están involucrados, los mismos estudiantes. Entonces, ser conscientes de que yo estoy manejando, digamos, objetos que me están dados, ¿no? Que yo los tengo, digamos, o sea, porque el propio sistema me los provee. Y yo a veces lo que hago es naturalizar su relevancia, naturalizar su inteligibilidad para un conjunto de personas. Lo que voy a aprender a hacer en la investigación, durante la investigación, y eso es algo que voy a ir haciendo, no es que lo tengo que hacer ya, no es que todo esto que estamos hablando ahora tiene que aparecer, digamos, o sea, en el primer escrito que presente, sino que es cómo voy incorporando esta disposición, cómo voy aprendiendo a incorporar esta disposición, que no es automática, no sale de una, digamos, o sea, la voy a confrontar, me voy a ver, pero por lo menos, digamos, o sea, aprender a ponernos entre paréntesis. Entonces, esta idea, digamos, o sea, de siempre pensarnos en términos relacionales es que al principio nosotros le vamos a preguntar, le vamos a pedir que seleccionen un tema y que hagan un recorte. Entonces, por el propio ejercicio ustedes van a estar compelidos a mirar al otro. Pero la cuestión es que en esa misma mirada empiecen a ser capaces de mirarse a ustedes relacionalmente, a ustedes cómo están, digamos, o sea, definiendo, cómo están recortando, cuáles son los prejuicios que están poniendo en juego, qué cosas naturalizadas están teniendo en consideración al construir a ese objeto, digamos, o sea, como un objeto, justamente como un objeto de indagación. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Digamos, o sea, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión para...? Hacemos sino una más, que es la que, digamos, o sea, estas tres primeras son las que son, digamos, o sea, creo más importantes, y después las demás tienen la guía esta, tienen el texto, podemos volver, digamos, o sea, después y abrimos, digamos, así a una charla en la última parte de la clase, una reflexión. Esta idea de optar por un rostro, que es súper importante y que está relacionado con lo anterior, que es cuando yo estoy construyendo la investigación, esta idea de optar por un rostro quiere decir, o lo que voy a hacer es mirar a los otros, proyectando mis categorías, proyectando mis prejuicios, proyectando, digamos, o sea, todo lo que yo cargo, entonces, por lo tanto, no voy a ver al rostro de los otros, lo que voy a ver es mi propio rostro reflejado, ¿no? Como investigador, como modelo de ciencia normal, estamos hablando en esos temas, ¿no? Lo voy a reflejar, digamos, o sea, en esa construcción de un objeto, en ese recorte de un objeto. Pero en realidad no estoy abriendo el espacio para que emerja, para que aparezca, digamos, o sea, cómo los otros están mirando a sí mismos, cómo es la forma de construcción de sí que puedo, digamos, o sea, tener. Entonces, esto es una noción que ella va a traer varias veces en el texto, que es esta idea del otro ajeno. Es un otro ajeno porque en realidad, digamos, soy yo mismo expresado, soy yo mismo representado. No estoy generando las condiciones para que los otros puedan construir conmigo, digamos, o sea, construir con nosotros como investigadores
ese conocimiento que nosotros estamos queriendo desarrollar. Entonces, lo que estoy haciendo es proyectando mis propios marcos sociocéntricos, mis propios marcos aprendidos. Y una cosa importante es, en realidad una investigación no puede partir de un lugar que no sea que no sea la proyección, digamos, de lo que yo traigo. Lo único que estamos marcando acá, por eso no es que esté mal proyectar, sino lo que está mal es no reconocer que estoy haciendo, digamos, o sea, una práctica que implica proyectar estos marcos de referencia que traigo, que tienen que ver con las teorías que leí, que tienen que ver con, digamos, mis intereses, que tienen que ver con las trayectorias biográficas y laborales que tengo, digamos, encima, y de qué forma estoy proyectando eso en la elección, digamos, o sea, de un tema, en la construcción de un recorte, digamos, o sea, para poder abordarlo desde una mirada, digamos, o sea, desde una perspectiva de investigación cualitativa. Entonces, esta idea del otro ajeno, digamos, o sea, o del otro, digamos, o sea, significativo, el otro que, digamos, que puede hablar, que va a ser, digamos, o sea, de todo lo que se trata de la investigación cualitativa, que es que yo pueda recuperar cuáles son las perspectivas que mis propios interlocutores elaboran acerca de sus condiciones de vida, acerca de sus condiciones, digamos, o sea, de existencia, acerca de cómo piensan, cómo construyen, cómo participan en la construcción de relaciones sociales. Y esas, digamos, esas interpretaciones las voy a poner, las voy a contrastar, las voy a confrontar con aquellas que yo traigo, digamos, o sea, de todo mi entrenamiento en el mundo universitario, científico, digamos, etc. Y voy a ver cómo en ese contraste puedo aprender, puedo generar conocimiento nuevo. Pero esto, digamos, o sea, es súper importante en términos de pensar de qué manera, digamos, o sea, voy a iniciar este abordaje. Por eso, digamos, o sea, este texto nos parece súper importante para poder, digamos, trabajenlo ahora, léanlo ahora, discútanlo ahora, digamos, o sea, porque en realidad lo que implica no es un decálogo en términos metodológicos de un hacer, sino tiene que ver con una disposición, con cómo esta disposición la vamos a tener que forjar, la vamos a tener que hacer aparecer, no va a aparecer sola, digamos, vamos a tener que forzarnos a que aparezca. Entonces, esto, digamos, o sea, va a venir muchas veces con comentarios que nosotros hagamos sobre los trabajos, cuestiones que aparecen, digamos, o sea, porque las tenemos tan naturalizadas que aparecen en la escritura, pero que no podemos ser totalmente conscientes de esto, ¿tá? Entonces, quisiera, digamos, o sea, parar acá, abrimos un espacio para poder ver qué nos trae esto, digamos, o sea, de qué manera lo reconocemos, lo pensamos, etc. O sea, tenemos que desconstruirnos como sujetos académicos. Claro, es que el tema, digamos, es que digamos, o sea, lo que vamos a partir es que cualquier proceso de investigación cualitativa no implica, digamos, o sea, solamente aprender, digamos, o sea, a lesotres, sino que además, digamos, en ese proceso hay un proceso de transformación de nosotros como sujetos, digamos, como sujetos cognoscentes. Entonces, en ese sentido hay una instancia de construcción, Y hay una instancia de construcción para poder hacer lugar a lo que nos traen los otros, porque si no, es solamente el experto en entrenamiento, el experto en formación, el experto, que lo que hace es habla con autoridad sobre algo que supuestamente conoce, a partir de esto, de traer los datos, ¿no?, recortados de lo que fue, digamos, o sea, elaborando en el campo y poniéndolos en un esquema que armó, digamos, o sea, en forma aislada, digamos, o sea, en forma, digamos, o sea, aislada es el término. Entonces acá de lo que se trata es, bueno, cuando pensamos en la construcción de conocimiento de una investigación cualitativa, desde la perspectiva que nosotros trabajamos, tiene que ver con la construcción de una relación con un otro, digamos, o sea, y la posibilidad de poder aprender juntos en ese, digamos, o sea, trayecto. Esto, digamos, es algo que no es fácil de hacer, que implica, digamos, o sea, justamente poder asumir esta disposición que vos estás trayendo acá, Francesco, como de construcción, ¿sí? En cierto sentido va a implicar, digamos, o sea, de construirnos, pero no es algo que se pueda hacer solo, digamos, o sea, a nivel consciente, diciendo, bueno, a ver cómo hago para construirme, sino que también forma parte del proceso de trabajo de campo, también forma parte de las dinámicas que vamos a tener a medida que hacemos entrevistas, a medida que hacemos registros de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Ayana dice, a mí me gusta pensar en deformarnos, en sacarnos, digamos. Que, digamos, lo difícil es esto, porque cuando nosotros leemos, digamos, lo que dice Bourdieu sobre los objetos preconstruidos, nos suena, digamos, o sea, absolutamente razonable, lo entendemos, digamos, o sea, pero la cuestión es que esos objetos preconstruidos se nos van a colar
en el propio proceso de la cursada. Se nos van a colar muchas veces. Digamos, y no está mal que eso ocurra, digamos, porque lo que vamos a hacer es aprender, digamos, a identificarlo, aprender a ponerlos entre paréntesis a partir de esta, digamos, esta disposición reflexiva. ¿Mm? Y de nuevo, todo esto son cuestiones que no es que vamos a ver ahora, las traemos ahora porque estamos arrancando, digamos, o sea, porque es algo que nos va a acompañar, sobre lo que vamos a volver permanentemente. Digamos, de la misma forma, el otro texto complementario que ustedes van a ver, que es el de Valencia García sobre la imaginación sociológica, que es justamente cómo pensar en términos, digamos, o sea, creativos, cómo, digamos, ejercitar la creatividad, digamos, para poder pensar sociológicamente sobre los problemas, ¿no? Entonces, esto, digamos, o sea, también tiene mucho que ver y hace mucho diálogo con el texto de Irene Vasilachis. Sí, yo a la deconstrucción o a la deformidad, no, mentira, a la deformación, lo que le agrego es que en general no es que llega, porque no es solamente un ejercicio mental, ¿no? Como que a veces lo que uno recibe es un pequeño desplazamiento de, no sé, de una mirada, de una atención, que es lo que permite, bueno, justamente eso, sospechar todo el tiempo de la certeza como algo que tenemos o que llevamos hacia los espacios de laburo. Sí, y a veces esa deconstrucción, digamos, o sea, no es algo tan difícil como, por ejemplo, cuando esto, les vamos a pedir la semana que viene que empiecen, digamos, a definir un tema de investigación posible. Entonces, ese desplazamiento que les estamos proponiendo, y al que los invita, digamos, el texto de Irene Vasilachis, es que, por ejemplo, en vez de pensar en el tema en términos de pensar en qué nos gustaría investigar, pensemos con quiénes, al mismo tiempo, que es algo que en general no tendemos a hacer. Si yo les digo, preparen un tema de investigación para la semana que viene, se van a poner a pensar en, bueno, pensemos temáticas, ¿no? La cuestión, qué sé yo, esto, de la inclusión educativa, pensemos en, no sé, en las relaciones de género, en el impacto de la ESI, todos esos son qué, pero no con quiénes. Y pensar con quiénes es clave en la investigación cualitativa. Por eso lo que nos está invitando es, che, pero invirtamos, digamos, la jerarquía. Pensemos el qué, pero siempre en relación con un posible interlocutor, con un conjunto de posibles interlocutores. Aunque sea en términos muy generales, muy todavía, digamos, o sea, en términos muy, muy amplios. Pero con quiénes nos vemos, con quiénes nos gustaría, con quiénes tenemos posibilidad, por qué, digamos, o sea, nos parece que las perspectivas de esos interlocutores son importantes para abordar este tema. Porque de lo que se trata es eso, ¿no? Digamos, no es que nosotros vamos a construir un conocimiento, un saber experto sobre, digamos, o sea, esos temas, sino que lo que queremos hacer es construir conocimiento con otros, porque nos parece que en ese proceso, digamos, o sea, es donde vamos a lograr un mejor entendimiento. Ustedes van a ver otra cuestión que aparece en el texto de Vasilachis todo el tiempo, que me parece muy buena, que es que no se trata de saber más como postula el modelo de la epistemología del sujeto cognoscente, sino que se trata de saber mejor como postula el modelo de la epistemología del sujeto conocido. Entonces, la idea es saber mejor, no saber más. No hay una idea de un modelo de producción de conocimiento incremental como nos enseñaron. Porque si no, toda la cuestión del reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento de la pluralidad y todo eso queda en palabras nada más. Pero después cuando tenemos que hacer la investigación, nos ponemos, digamos, o sea, nos calzamos, digamos, o sea, las anteojeras y el uniforme de ciencia normal y actuamos en consecuencia, porque es lo que aprendimos. Porque es lo que nos sale, digamos, primero. Entonces vamos a estar más preocupados en ver, bueno, a ver cómo leo esto teóricamente y qué teoría voy a usar para, antes de pensar, digamos, o sea, con quién lo voy a hacer.
Y eso vamos a ver que se nos juega, digamos, o sea, muchas veces y frecuentemente en lo que es una investigación. Ustedes vieron en el texto de Crotz que dice, digamos, que no puede haber alteridad, digamos, no podemos pensar la relación de alteridad sin pensar en etnocentrismo, ¿no? O sea, y eso, digamos, o sea, es algo fuerte, porque dices, uy, pero ¿no era que el etnocentrismo es malo? O sea, ¿no se supone que el etnocentrismo, digamos, o sea, está mal? Lo que está mal es naturalizarlo, digamos, pero en realidad siempre nosotros vamos a partir de proyectar categorías nuestras que traemos en aquello que nos interesa, siempre. No tenemos otra forma que hacerlo. Entonces, la cuestión es cómo nos armamos nosotros mismos dispositivos para poder dar cuenta de ese proceso, de cómo estamos proyectando cosas. Que esto lo vemos tanto a nivel, digamos, o sea, del pensamiento abstracto, como después, esto nos sucede igual en una entrevista. Que en la entrevista lo peor que nos pasa es el silencio. Entonces, antes de aguantar un silencio de unos segundos que nuestro interlocutor está colocando, lo vamos a llenar de cosas. Porque nos angustia tanto como situación, que entonces nosotros vamos a hablar, vamos a llenar de palabras y no vamos a poder oír lo que el otro tiene para decir. Entonces lo vamos a llenar de palabras, vamos a meter categorías, las categorías ya van a establecer una simetría y una diferencia, es decir, este es el formado, este es el que sabe, este es el que viene de la universidad, este es el que conoce y yo no, y entonces, porque eso también, digamos, forma parte en este reconocimiento. Yo trabajo, digamos, o sea, mi trabajo que a veces, digamos, vamos a referenciar, digamos, o sea, y el de Ana también es con una población, digamos, o sea, que fue siempre muy marginada, muy subordinada, los cartoneros, cartoneras, digamos, o sea, y la primera vez, digamos, o sea, que yo hice algo en el cual los integrantes de la cooperativa vinieron a la universidad, digamos, o sea, formaron parte, hicimos una presentación en un congreso, y en vez de hacerlo de siempre, que es que el que presenta es uno, y entonces pone su nombre, y habla sobre el objeto, que son digamos, los cartoneros, lo que hicimos fue presentamos algo conjunto, o sea, vinieron ellos a participar del espacio de intercambio académico. Que fue toda una situación, digamos, o sea, súper tensa en realidad, digamos, ¿no? Porque, claro, yo lo tenía tan neutralizado, para mí era la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, lleno, digamos, o sea, de actividad política, sucia, digamos, era un quilombo, donde a la noche se juntaban todos a chupar cerveza en el patio, nadie te preguntaba nada, la policía no entraba, era un espacio de libertad. Pero los compañeros de la cooperativa pensaron que les iban a pedir el documento para entrar a la universidad, porque era la universidad. Y que los iban a dejar afuera, que iban a tener vergüenza, digamos, que no iban a estar bien vestidos, que, digamos, no sé, un montón de cuestiones que, claro, que yo naturalizaba, que estaba, digamos, eso formaba parte de mi naturalización y mundo de conciencia práctica, ¿no? Era algo que yo dejaba de monitorear, era tan evidente que era un espacio de libertad, un espacio, digamos, o sea, de autonomía, de emancipación, etcétera, que no pude pensar que para ellos, digamos, era una situación violenta, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí, digamos, o sea, en esa clave es donde nos vamos a ver reflejados, digamos, en esa clave es donde nos vamos a ver reflejados. En esa clave nos vamos a ver reflejados. No sé si, digamos, si están muy preocupados por todo esto, o que ya es viernes, que también, digamos, o sea, levantar la clase un viernes a la noche es difícil. Ya empezamos a debatir los temas. Yo estoy como muy preocupada desde la primera clase con los temas. Soy la pesada que dice, empezamos a debatir los temas. Re WhatsApp ya tirando temas. Sí, de hecho, digamos, o sea, lo que vamos a hacer muy probablemente es que la actividad la vamos a colgar mañana. O sea, ya va a estar disponible mañana, no el martes. Y ustedes lo que van a ver ahí es que en realidad cuando le vamos a pedir, digamos, o sea, que puedan
acordar y definir un tema, pero que ese tema lo vamos a desplegar, lo vamos a propósito, lo vamos a abrir, le vamos a pedir que piensen en quiénes, le vamos a pedir que piensen en qué, en cuándo, en dónde, aunque sea preliminar. Por lo general no está al revés, no hay que, cuando uno plantea el tema, no tiene que recortar después porque si no se amplía demasiado y... Pero esa es una forma de recorte. Digamos, si yo te digo, bueno, no me digas solamente qué tema, sino decime con quiénes, decime cuándo, decime dónde. Eso es hacer un recorte. Sí. ¿No? Eso es hacer un recorte. Y además, no sé, Cari, cómo sos vos, pero por ejemplo a mí, que soy una zanatera zarpada. No, por las ramas, totalmente, cada vez más amplio y más... La estructura de poder como sintetizar o tener que pensar esto, bueno, un tema, pero un tema no, el tema existencial de la ontología de la zaraza, no, uno concreto, a ver, ¿y con quiénes? ¿Y cómo? Me ayuda, así que eso que él tira son un montón de titulares, pero que obligan a justamente a recortar, pero a organizar también qué es lo que van a mirar, con quiénes lo van a hacer, y está bueno. Y problematizarlo, ¿no? Porque, y problematizarlo, digo, porque a veces uno tira temas, pero no plantea un problema. Cuando empezás a plantear el qué, quiénes, cómo, todo, como que empezás a, me parece, a armar, a problematizarlo. Sí, bueno, no sé, hay que Julieta, practicarlo. Eso lo vamos a ir haciendo, digamos, o sea, ahora concentrémonos en la primera, digamos, cuestión que es, nosotros siempre decimos esto, un tema se elige, digamos, o sea, elegís un tema, y un problema se construye. Entonces, el trabajo de construcción del problema lo vamos a ir haciendo en la cursada con estos ejercicios que vamos a ir haciendo de a poco, y lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo. Digamos, o sea, ya cuando uno empieza a pensar, digamos, o sea, de qué manera, digamos, o sea, las cosas no están dadas, sino que justamente están mostrando hasta qué punto hay cosas que están naturalizadas, y a mí me interesa interrogar eso, y me interesa no de qué trata, sino de la naturalización, digamos, o sea, cómo el tema ese aparece de una forma naturalizada en nuestras sociedades, por ejemplo, ¿no? Eso es, digamos, eso va en el camino de construir un problema de investigación, pero vamos a hacer varias cosas que nos van a ayudar a construir ese problema. Ahora lo que vamos a hacer es focalizar en esto y traer lo que empezamos discutiendo en la clase de hoy, que es, acuérdense esta tendencia que lo que vamos a hacer es a escribir cosas cerraditas, ¿no? Miren, este tema sí, se recorta solo, digamos, se entiende solo. Por eso, digamos, vamos a hacer este ejercicio, por eso vamos a pedirles que formulen algunas preguntas de conocimiento asociadas a ese tema. Digamos, o sea, un par de cuestiones que, digamos, nos obligan a empezar a darle vuelta, digamos, o sea, a pensar sobre estos temas, digamos, posibles. Sí, una pregunta. O sea, después vamos a hacer unas entrevistas también de campo. Sí, la idea es que hagamos eso en forma exploratoria, porque ya te digo, esto, digamos, o sea, en realidad debería durar todo un año la construcción, digamos, o sea, de una propuesta de investigación, etcétera. Tenemos muy poco tiempo y vamos a hacer algunas entrevistas exploratorias. La idea, digamos, es que después se pueda continuar, pero la idea es hacer entrevistas y trabajar acá en cómo armaron las guías, qué resultados tuvieron, discutir todo eso. Eso sí, vamos a tener un par de instancias para poder hacerlo. Entonces, hay que elegir un argumento donde hay un posible acceso, donde podamos, o sea, que por lo menos alguien del grupo tiene que tener acceso para poder después llegar al... Y sí, es muy conveniente eso, porque, digamos, o sea, justamente la idea es hacer, digamos, o sea, hacer este trabajo exploratorio como parte del diseño. Por eso digo, no son entrevistas que ya van en términos de trabajar sobre la construcción de resultados, de interpretaciones definitorias. Eso no vamos a hacer. O sea, yo elijo un tema. De nuevo, algo fácil. Digamos, yo quiero trabajar sobre inclusión educativa. El resultado del trabajo que vamos a hacer a fin del cuatrimestre no es algo que me permita conocer, digamos, y afirmar cosas y concluir cosas sobre el tema, porque no voy a tener la posibilidad, no sería verdadero. Digamos, o sea, una investigación cualitativa hecha en el plazo de una cursada es imposible de lograr un resultado así. Pero lo que sí voy a hacer es un buen diseño que me permita, digamos, implementar esa investigación si la quisiera hacer. Que este ejercicio les pueda servir para pensar en lo que van a hacer en términos de trabajos para otras materias, en el trabajo integrador,
que puedan... Sí, perdón. Llegamos hasta las hipótesis, a plantear unas hipótesis. A plantear más hipótesis a partir de un trabajo que te vinculó con la teoría acumulada, que te vinculó con un campo, digamos, o sea, y que te hizo hacer un ejercicio de campo y a empezar a encontrar indicios de lo que te dicen tus interlocutores para poder elaborar esas, llamémosla, hipótesis de trabajo, porque, digamos, o sea, dentro de este modelo en realidad como una hipótesis no trabajamos, porque no vamos a falsear ni a contrastar nada, pero sí vamos a construir un problema. Lo que más nos interesa es que pueda haber un buen problema de investigación, bien construido, bien sólido. Y para eso vamos a utilizar el trabajo de campo exploratorio. Porque, digo, esto para que se entienda, por eso traemos esta perspectiva, porque si no sería, digamos, solamente que lo pensamos nosotros en nuestras cabecitas y lo volcamos en un papel, y listo. Y de lo que se trata es hacer esto con otros, y que los otros también nos digan qué es lo que piensan sobre los temas que nosotros estamos perfilando. ¿Qué tienen para decir? ¿Y cómo hacemos nosotros para integrar eso? Porque eso después es lo que vamos a hacer en una investigación cualitativa. Así que si no lo hacemos ahora para pensar el problema, después nos va a resultar mucho más difícil. Lo que vamos a hacer es una plena proyección de nuestras categorías, de nuestras ideas, etcétera, en función, digamos, o sea, vamos a hacer un como si. Que la investigación social está plagado de eso, ¿eh? Está lleno. Por eso nosotros, antes que nada, digamos, lo primero que hacemos es plantearles desde qué perspectiva, cuál es nuestro lugar de enunciación cuando pensamos la metodología cualitativa de la investigación social. No es una, no es una. Hay muchas perspectivas. Esta, digamos, o sea, es la que nosotros trabajamos, la que implementamos, digamos, la que construimos en nuestra carrera como investigadores, investigadoras. Y como vamos a ver, en esa clave, digamos, o sea, para nosotros es súper importante esta idea de pasar del qué al quién. Entonces también el qué, digamos, o sea, tiene que estar construido, tiene que estar formulado siempre en relación con, digamos, o sea, por eso esto que traes, en términos de, bueno, de la accesibilidad del costo es importante. Digamos, tengo posibilidad de hacer, digamos, ¿dónde me imagino que voy a poder hacer un trabajo de campo en relación a esto? ¿Con quiénes? ¿Quiénes me pueden...? Por eso también la ventaja de trabajar en grupo. Porque a veces alguien, digamos, del equipo puede, digamos, decir, che, mirá, yo tengo esta posibilidad porque trabajo en tal lado, porque conozco a tal, porque, etcétera. Entonces podemos organizar el trabajo en función de eso. Una pregunta, por ahí para ir pensando, puede ser que no tenga nada que ver con educación, con nuestro ambiente. Obvio. No hay ningún problema con eso. Digamos, estamos pensando en investigación en ciencias sociales, ¿no? O sea, no hay problema, para nada. Por eso nosotros, desde el primer momento, les dijimos, cuando se presenten también, cuéntenos, digamos, o sea, no solamente de sus trayectorias en términos del trayecto universitario, digamos, sino también dónde trabajan, no sé, dónde militan, dónde hacen, digamos, o sea, laburos, dónde, qué sé yo, porque capaz viene por ahí, digamos, la propuesta de un tema. Y, digamos, y está perfecto. Y después lo que les decía es, piensen que todo lo que van a ir volcando son cosas que vamos a ir revisando y vamos a ir ajustando, digamos, en forma permanente. Entonces, también pueden poner cosas a nivel preliminar. Puede ser por este lado, creemos que puede ir por acá. Digamos, no lo sabemos, digamos, o sea, estamos viendo, estamos explorando, estamos pensando.
Una pregunta que la estoy pensando ahora. Sí. Recién vos compartiste, Sebastián, que había que construir un buen problema. Sí. Entonces, no sé, ¿cuándo pensás el problema? O sea, vos más o menos tenés orientado una idea, pero ya tenés que ir sabiendo que ese lugar o ese Es que personas. la construcción del problema es un proceso, y es el proceso que vamos a hacer acá en la cursada. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, digamos. O sea, ahora la primera cuestión es, digamos, esto, pónganse, digamos, o sea, en frecuencia decir, bueno, che, trabajemos sobre un tema que nos convoque, o empecemos a pensar, digamos, o sea, en qué espacios, digamos, o sea, con quiénes, si tenemos accesibilidad o no tenemos accesibilidad, digamos, o sea, cuándo lo pensamos, que yo, no sé, yo quiero trabajar, no sé, me interesa, digamos, o sea, trabajarse eso, sobre la implementación de la ESI. Digamos, bueno, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Digamos, o sea, fue al principio, entonces tengo que pensar en algo que es más histórico, es ahora, es vinculado a tal evento, porque a veces puede ser eso, que el tema, digamos, o sea, empieza a salir por algo que pasó. Che, no sé, por ejemplo, qué sé yo, no sé, vieron, por ejemplo, no sé, temas que aparecen, digamos, ahora, toda la cuestión de las identidades de género, digamos, o sea, salir de los binarismos, de no sé qué, esto del otro, ¿cómo lo podemos pensar no solamente como una formulación en abstracto, digamos, sino cómo lo podemos atar a cosas que nos interesaron? Entonces, quizás uno de ustedes, sí, a mí me llamó mucho la atención, estuve siguiendo el caso de los estudiantes del Nacional Buenos Aires que lograron que tomen lista con la identidad autopercibida, ¿no? Entonces, fíjate que ahí ya hay un tema que dejó de ser abstracto, es un tema que se empieza a encarnar en ese quién es, y en ese dónde, y en ese cuándo. Y entonces vos podés ir trabajándolo por ahí y decir, ah, bueno, entonces, a ver, busco información y voy a tener esto y voy a poder acceder y podría acceder eso, pero bueno, capaz no son los del Nacional de Buenos Aires, pero me dijeron que en el normal no sé qué de Espeleta pasó algo porque no sé qué, y entonces a partir de ahí se entiende, digamos, o sea, cómo empezar a pensar en ese cruce en donde lo que nos interesa justamente es cómo ese tema que al principio puede aparecer en forma, digamos, o sea, más abstracta, se va encarnando en actores y relaciones, ¿no? Y cómo eso lo puedo ir especificando. Entonces, ahí aparece algo que es súper interesante, digamos, o sea, que ya no es la cuestión de, digamos, o sea, las identidades de género así, digamos, o sea, súper macro, digamos, o sea, por arriba de la cabeza de todo, sino que está puesto, digamos, o sea, en relaciones concretas, en tensiones, en disputas, en asimetrías, en forma de resistencia. Por ejemplo, podría ser el acceso a la vivienda basándose en los hechos de Guernica. Sí, digamos, o sea, eso también está bien, es un buen ejemplo. Digamos, entonces ahí empezar a trabajar, bueno, cómo, digamos, o sea, cómo abordarlo, con qué grupos, digamos, o sea, son los que yo tendría que ver, tendría que entrevistar, cómo se fueron dando, digamos, o sea, eso es toda información que ustedes van a ir después teniendo que volcar en distintos momentos. Entonces, por eso lo que los invitamos es a, en la medida de lo posible, tratar de traer, digamos, o sea, esa relación entre un tema que se define, digamos, en abstracto, y después cómo se especifica, cómo lo despliegan a ese tema en términos de relaciones sociales en concreto, encarnadas, en espacios, en personas, en tiempos y lugares. Por eso a veces, digamos, o sea, más que pensar los temas primero en abstracto, es más productivo pensar en fenómenos o en situaciones que a ustedes les llamaron la atención, que los interpelaron, que, digamos, o sea, quieren abordarlos, trabajarlos, en experiencias, en práctica, que yo no sé, che, mirá, me contaron que en el barrio tal están haciendo un trabajo súper lindo de educación no formal con tal cosa, y entonces, o están haciendo una experiencia, y capaz ahí aparece algo que, bueno, que todavía no puedo ni siquiera nombrar un tema, pero que hay una práctica que me interpela, entonces a partir de ahí voy a ir construyendo, digamos, o sea, eso en términos de un tema, ¿se entiende? Porque a veces, digamos, o sea, las investigaciones cualitativas son, digamos, o sea, un experimento, son una deriva, además. Entonces, esto que empezó, por ejemplo, lo que traía Francesco, acceso a la vivienda. Acceso a la vivienda es como lo define el Estado. Hay un problema de acceso a la vivienda.
digamos, o sea, y como los propios interlocutores aprendieron a no nombrarlo porque también están hace tiempo en relaciones con el Estado y con las organizaciones que regulan el acceso al espacio, etc. Pero después resulta que cuando empiezo a trabajarlo con ellos, aparecen otras cosas, que es la cuestión de cómo pienso el hábitat, digamos, o sea, cómo pienso, digamos, la reproducción de la vida, cómo pienso, digamos. Entonces quizás el tema empieza a cambiar fuertemente. Por eso hay que empezar por algún lado. Y esto que estamos hablando acá, todas estas cosas que aparecieron ahora son absolutamente posibles. Son Sí, formas. de hecho ahí, o sea, antes del desalojo se estaba organizando la comunidad, creando algunas instituciones escolares, haciendo pozos de común para tener acceso al agua. Y bueno, se estaba organizando una comunidad, después todos conocen los hechos, que fueron desalojados y todo eso, pero se estaba creando como una, no sé si decir subcomunidad o algo así, o una nueva comunidad, no sabría cómo nombrarla, pero bueno, de ahí nacían muchas iniciativas que salían directamente de las personas que estaban involucradas en esta acción de toma de tierras. Claro, y después lo que vamos a ver también, que eso es importante, es que, digamos, o sea, justamente por lo que estuvimos trabajando en la primera clase, piensen en términos de que el espacio, digamos, o sea, que nos va a interesar en términos de la investigación es el espacio de la rutina, es el espacio de la vida cotidiana. Entonces, no es tanto los eventos, digamos, o sea, la toma, digamos, sino es cómo se construye, digamos, o sea, eso en el día a día, en el cotidiano. Entonces, por eso, y relacionado con tu otra pregunta, Francesco, que era la cuestión del acceso, si es algo que no existe más, digamos, o sea, y es algo que ya no, digamos, o sea, no tiene posibilidades de poder, digamos, o sea, ser visitado, de ser trabajado, digamos, de un trabajo de campo, etc. Entonces, tengo que tener la posibilidad de reconstruir esa experiencia de la boca de quienes participaron, que quizás es una cosa que puedo hacer, y puedo reconstruir, digamos, eso a partir de un trabajo de historias de vida, un trabajo de entrevista, bueno, hay que ver, digamos, después hay un montón de posibilidades. Pero en general tiene que ser algo a lo cual yo pueda, digamos, o sea, pueda pensar en cómo acceder en ese día a día, en términos, digamos, o sea, justamente de lo que sería un abordaje, digamos, o sea, en términos de la vida, de los procesos de vida cotidiana, que ahí de qué sentidos y prácticas se elaboran, digamos, o sea, que permiten sostener esos eventos, digamos, o sea, que son eventos paradigmáticos, ¿no? Como es una toma. O lo mismo, digamos, o sea, no sé, si estás pensando, qué sé yo, en otros procesos que antes eran, eran muy convocantes, como, no sé, por ejemplo, la recuperación de fábrica. Digamos, muchas veces era, bueno, el proceso de la recuperación, pero después quizás lo que eso estaba muy documentado. Había un montón de sociólogos que fueron a trabajar a ver cómo fue el momento de la recuperación y todo. Pero después, por ejemplo, cómo mantener la ocupación en el tiempo durante años, cómo transformar, digamos, o sea, esas relaciones, etcétera, es algo que dejó de ser pensado. Y que entonces nosotros podemos pensar en trabajar en una nueva investigación. Pero eso lo vamos a ir viendo, digamos. De hecho, ahí en Guernica, uno de los factores que se dieron, que, o sea, a mi parecer fue interesante, es que se creó como una asamblea permanente de mujeres, de cuando estas personas que hicieron la toma entraron en contacto con los movimientos de izquierda, tomaron una organización más de base, tipo una organización, ahora no me la haga lo que dije antes, ¿sí? Entonces, como que se organizaron de forma más colectivamente. Sí, eso, digamos, por eso te digo, esto que estás trayendo, Francesco, es súper interesante y al mismo tiempo abre un montón de cosas, que esto que está llamando como más colectivamente es como suponer que antes no, porque tiene una forma reconocida que es la forma, digamos, o sea, que los movimientos o las organizaciones políticas le dieron y la nombraron. Eso no quiere decir que no hubiera antes formas interesantes de recuperar esa organización colectiva. Digamos, o sea, entonces hay un montón de cosas para poder pensar y repensar en torno a estos posibles temas, digamos, que todos son pertinentes. Lo único, en este caso, que era lo que te decía, es, bueno, de qué forma podemos pensar en tener un acceso a quienes estuvieron vinculados a ese proceso, digamos, o sea, pensar incluso, digamos, o sea, cómo a veces cuando uno ve eso en una perspectiva más larga, lo que ve es que la toma es un evento,
digamos, o sea, un emergente, pero que en realidad eso sigue ocurriendo, o sea, sigue habiendo vínculos, relaciones, prácticas, etcétera, que se tuvieron que desplegar por otro lado. Claro, no, de hecho le ofrecieron después algunos terrenos de la toma ahora para como invento. Por eso es lo que hay que investigar, digamos, eso es lo que no conocemos, ¿no? Esta es la disposición epistémica, de decir, bueno, yo ahora, digamos, o sea, estoy puesto, digamos, o sea, en la cuestión de elaborar un recorte, digamos, un recorte desde lo que yo traigo. Entonces, toda esta información es así, pero es algo que después, en realidad, voy a tener que construir preguntas acerca de estos procesos que yo, digamos, creo conocer o que conozco en forma fragmentaria, para poder empezar a conocerlos con lesotres, ¿no? A través de, digamos, o sea, justamente su mirada. Por eso este arranque está bien, y esto que estás trayendo vos, Francesco, es lo que vamos a hacer, digamos, y lo que van a hacer los grupos en su práctica. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, hoy sí yo me tengo que ir, digamos, ahora en punto horario, etcétera. Vamos a dejar entonces mañana, a más tardar el domingo, digamos, pero yo creo que mañana vamos a subir ya la actividad del taller para que lo tengan ahí, vean, digamos, o sea, el formato que les estamos proponiendo, y bueno, y después empezar a trabajar, digamos, o sea, con ese aporte. Y por favor, acuérdense de los grupos, el grupo que se tiene que conformar, digamos, el 7, póngalo en el espacio del foro de grupos, ponga la conformación, digamos, o sea, de quienes están ahí. Así queda registrado ahí, yo lo puedo cargar después como grupo. Así que bueno, nos vemos, cualquier cosa en el foro, que tengan buen fin de semana. Gracias por todo. Chao, buenas noches, buen fin de. Chao. Chao, buenas noches.